Buenas tardes y bienvenidos al penúltimo encuentro virtual de la versión virtual de Santa Cruz Comic 2023. El día de hoy y el día de mañana lo vamos a dedicar a hablar sobre sendos libros, sendos ensayos teóricos sobre el noveno arte, por aquello de que, bueno, ya lo hemos repetido a lo largo de todos estos días. La fundación está muy ligada a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y bueno, y también una de las labores de la fundación, aparte de ser el soporte de Santa Cruz Cómic, del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, también tiene entre sus cometidos la difusión, preservación y conservación de este caso del noveno arte y del séptimo arte también. Entonces, con eso ya empiezo dando los agradecimientos que son, por supuesto, a la fundación, al salón por el soporte que nos dan, a la Cátedra Cultural Moebius por el también, perdón la redundancia, el soporte teórico que se le ha estado negando al cómic hasta prácticamente ayer por la mañana, y al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, así, todo seguido. Y por supuesto a la librería del Maldito y en este caso a Número Uno porque el capitán de la Enterprise está en otra nave, no en la nave Enterprise, sino estará en otra nave, pero en este caso Número Uno se ha quedado la verdad es que suena muy mal Número Uno, en cambio Number One en inglés suena muchísimo mejor, es quien se encarga, Cristian, de llevarnos, oye, a buen puerto. Vamos a ver, hoy vamos a hablar, va a ser una mezcla entre encuentro con autor y encuentro con editores. Aunque en realidad los dos editores son autores, o sea que al final son tres editores, pero dos están transmutados en autores. A ver, el encuentro de hoy va a tratar fundamentalmente para hablar de este libro. Esta es la edición española de un libro que se publicó originalmente en la República Argentina por el sello Universo Retro y que su editor me comentó bueno, que había una edición en España, que es una coedición en este caso, por eso verán que hay otro Diego, o sea, primero hay el autor que se llama Diego Arandojo, hay un Diego, verán que hay otro Diego, que es Diego Matos Agudo. Ediciones Marmotilla, su representante es Francisco Sáenz de Adana, y Back to the Culture, su representante es Diego Matos. Entonces, de ahí que haya tres personas. Y en realidad esto también es una excusa como otra cualquiera para reivindicar uno de los mayores y mejores autores, que además es español, que ha pasado por el mundo del noveno arte, pero que por su propio carácter, y yo creo que a veces también por un poco de falta de pedagogía, en mi caso particular creo que de los propios encuentros en España, a la hora de reivindicar autores nacionales, aunque José Luis García López se fue a Estados Unidos hace 1000 años, pero sigue siendo un autor nacional. Y es un autor que, entre otras lindezas, hizo el libro de estilo de la editorial DC. Y yo todavía estoy esperando. Sé que se le han hecho cosas, pero en realidad no se ha hecho ni la mitad de lo que se tendría que hacer sobre él. Y además, lo más paradójico es que al final de todo, bien es cierto que José Luis García López vivió un tiempo en Argentina antes de irse a Estados Unidos, en este caso a la República Argentina. Pero al final ha sido un autor argentino que ha hecho un libro sobre José Luis García López cuando José Luis García López nació en España. Pero bueno, saben que en el mundo global es posible que un autor chino te haga un libro sobre un autor francés. O sea, y no lo digo en broma, es que conozco un caso de un escritor que es de ascendencia china, lo que pasa es que vive en Francia, y que ha escrito un ensayo sobre una colección de cómic francesa. Entonces, primero que nada, buenas noches donde estoy yo, buenas tardes, ¿dónde están ustedes? Buenas tardes, Diego Arandojo, buenas tardes, Francisco Sáenz de Adana, y buenas tardes, Diego Mato. Buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces, lo primero es preguntarle, o sea que la pregunta es muy obvia, pero la pregunta es como muy, muy estándar, pero a ver, en el currículum de la persona que nació en la década de los 70 del siglo pasado, ha escrito como así como de todo. Pero bueno, ha escrito para Universo Retro fundamentalmente un libro que se llama Jorge Ríos, Dibujando con el Corazón, José Luis García López, y después Chrome y la fantasía hecha papel. Y el otro éxito de, esto llama Ultrafigus. Toma ya. Sí, son compañías de cromos esas, Sí, 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 Argentina. me lo dijo tu editor, de hecho, porque Sí, yo sí. le hice la pregunta, digo, ¿y esto qué es? Entonces él me respondió. Y además también es director, ha hecho mediometrajes, ha hecho documentales sobre música. Sí. Eh, a ver, hoy las personas con las que voy a hablar son una mezcla de fundamentalmente
de, digamos, que un poco de un hombre del Renacimiento, en cuanto a que hacen un poco de todo. O sea, tienen la parte académica y después tienen la parte de hacer, o sea, y escriben, son editores, guionistas de televisión. Ustedes han hecho de todo. Madre. Bueno, y también ha publicado en Estados Unidos por Fantagraphic. Publicó la edición norteamericana de Petnix, Buenos Aires, editada por Fantagraphic. Toma ya. Vaya, muy bien. Vale, pero vamos a la pregunta. ¿Por qué escogiste, más allá de lo que ya hemos podido decir? Bueno, esto es una lámina de la historia del universo de ese. Sí, esta es Jonathan Hex de lo que es la tercera lámina del portfolio de Historia del Universo DC publicado por DC en el año Sí. 1986. Y bueno, este es uno de los personajes con los que empezó a trabajar José Luis García López y por eso lo escogí de todo lo que ha hecho. A ver, independientemente de que imagino que te pasa como a mí, que te encanta como dibujante, pero ¿cómo se pasa de que me guste mucho un dibujante a hacer un libro sobre un dibujante, sobre ese dibujante? Bueno, hay un camino previo, un poco lo voy a sintetizar. Yo originalmente me formé como dibujante y guionista de historietas. Estudié aquí en Buenos Aires en la escuela de un humorista gráfico muy famoso, Carlos Garacochea. Y ahí, bueno, hice estudios primero en humorismo gráfico y después en historieta con Oswald. Fue un importante historietista argentino, trabajó encima, bueno, hizo con Suma Tunest en su momento, bueno, un gran historietista, Juan. Y bueno, o sea que empecé como historietista, haciendo cómics. Y después, bueno, me interesaba mucho la cinematografía, entonces me diplomé como realizador cinematográfico, complementé esa carrera con otra que tenía que ver ya con el guión, que es otra de mis aficiones. Entonces es una carrera de guionista de televisión y empecé a trabajar. Pero nunca abandoné el cómic. Ni tampoco esta posibilidad que empezó con un libro anterior al de José Luis, que fue el de Jorge de los Ríos, que hicimos con Universo Retro, con Adrián Paglini, bueno, que Sí. estoy profundamente agradecido por la oportunidad de escribir realmente sobre grandes autores, ¿no? En el caso de Jorge de los Ríos es dibujante, que se volcó mucho a la caricatura, trabajó en dibujos animados, en una empresa aquí de uno de nuestros próceres, que es una especie de equivalente al Walt Disney argentino, que fue Manuel García Ferré. Él editó en España la revista Petete, que también fue editada aquí en Argentina. Bueno, en ese caso ese libro era un libro biográfico, o sea que ahí ya empecé a pergeñar esta estructura del libro que recorre de forma cronológica vida y obra de un artista, y además hay un elemento que suelo agregar a estos libros, que es un anexo, una adenda de tipo más pedagógica, donde el artista cuenta un poco el proceso de trabajo, ¿no? Para aquellas personas que están en el mundo del dibujo o que quieren volcarse al mundo del dibujo. Entonces, el libro de José Luis tiene al final también una adenda donde hay una entrevista más suelta, digamos, más informal, donde se le pregunta un poco del proceso de trabajo. Pero bueno, volviendo al punto de origen, yo me formé como dibujante, o sea, tengo esa posibilidad al momento de entrevistar a artistas, también verlo como una persona que está en el medio, de una forma quizás no tan activa, pero bueno. O sea que inicialmente hicimos en 2017 el libro de Jorge de los Ríos, y después Adrián me vino con esta inquietud de qué pasa si seguimos con esa línea de libros biográficos, y propuso a José Luis García López, que yo le dije, bueno, sería una maravilla tenerlo, porque es un autor que a nosotros en Argentina principalmente nos atravesó por lo que tiene que ver con los cromos, o sea, nuestras figuritas, los cromos, especialmente de Super Amigos, Sí. del año 85-87 fueron los dos álbumes de cromos, que fueron de alto impacto para todos los niños y niñas argentinos, porque estamos hablando de una época pre-web, ¿no? Pre-internet, pre-todo, pre-redes sociales, donde... y también, si bien uno aquí tenía acceso a cómics, no era tan fácil. Tan fácil porque todavía no teníamos tiendas especializadas en historieta, en cómic internacional. Había muy poco acceso a ese material. Había televisión y había obviamente dibujos animados. Uno sabía muy bien quién era. Habíamos visto la serie Batman, sabíamos perfectamente los superhéroes de DC y de Marvel. Pero en ese momento
el consumo de superhéroes específicamente se daba a través de los cromos. Eran como la puerta de entrada con, obviamente, la televisión o el cine, ¿no? Así que a José Luis lo conocíamos sin saber que él era el autor de gran parte de esas imágenes, de esos cromos. O sea que después, años después, cuando, bueno, en mi caso me formé como historietista, conocí quién fue García López, porque bueno, uno al inmiscuirse en el género de superhéroes, eso indefectiblemente cae en un autor de esta magnitud. Pero bueno, en ese momento, el 2017, me propone Adrián trabajar el libro de José Luis, y bueno, y empezó un trabajo lento, lento porque bueno, como habíamos hablado un poco previo al aire, José Luis es un hombre muy reservado, habla muy poco, es muy taciturno, eh, como se lo dije en persona, él habla a través de su trabajo, es una persona que habla a través de lo que hace, más que hacer un lobby de sí mismo, no hace marketing de sí mismo. Por eso, y coincido contigo, Eduardo, en lo que comentabas, que no es un autor tan conocido popular, a nivel popular, sí en el circuito en el que estamos inmiscuidos, pero difícilmente se ha conocido por fuera de ese umbral, ¿no? El umbral del fanático de cómic. A ver, voy a aprovechar para presentar a los otros dos personas. A ver, Francisco Sáenz de Adana es un catedrático en la Universidad de Alcalá y director de la Cátedra de Investigación y Cultura del Cómic. Como ensayista ha publicado un libro que no les recomiendo nada porque si se lo leen van a tener unos deseos inconmensurables de empezar a tragarse indiscriminadamente las tiras de Milton Caniff sobre Terry los Piratas. Y eso no solo es complicado porque tanto la edición original americana como la edición española son unos tomos bastante pesados para leer en la cama. Pero bueno, dejando eso a un lado, también ha publicado en revistas norteamericanas. Es traductor de una de mis tiras de prensa favoritas, que es Liv Abner, que es difícil, a veces es difícil de entender, pero a mí que personalmente Al Cap me parece, tanto como escritor como dibujante, me parece absolutamente fantástico. Y bueno, ya publica, y es el editor de una empresa, una editorial que se llama Ediciones Marmotilla, cosa que el nombre sinceramente me encanta, o sea, me parece especializada en la publicación de estudios teóricos sobre cómic. Debo decir, por aquello de que ya ha quedado sobradamente claro que yo vivo bastante lejos de mi país, que el trabajo de Francisco y el trabajo de Diego, con Diego he compartido mesa y mantel cuando estábamos juntos trabajando en Dolme, me ha hecho recuperar un poco las esperanzas en mi país porque yo pensaba que ya nadie se estaba planteando siquiera publicar ensayos teóricos sobre nada, no sobre cómics, sino sobre nada. Porque bueno, en nuestro país las cosas son como son. Pero no, yo les recomiendo que se metan en internet y vean el catálogo de Ediciones Marmotilla porque la verdad tiene cosas, vamos, yo sé que no soy objetivo porque yo querría leérmelo todo, pero aún así, en realidad, la verdad es que merece muchísimo la pena. Y además, visto la factura del libro, el libro tiene una factura increíble. Sobre todo, pues está tendiendo a publicar libros muy pequeños, en blanco y negro, y no, este libro de pequeño no tiene nada, y encima, como ejemplo, Eto, por ejemplo. Vamos a ver. Y el tercero en discordia, y no por ello menos importante, don Diego Matos Agudo, que no lo sabía, esto todavía, director de comunicación del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Toma ya, licenciado en periodismo, doctor en comunicación, con una tesis sobre el cómic como género periodístico. Muy bien. A ver, yo lo conocía por su trabajo en Dolmen sobre el libro sobre Walking Dead, el libro sobre Superman, no conocía el libro ese lo tengo pendiente, el Antifaz del Guerrero, y el libro sobre Invencible. Ha escrito prólogos, introducciones y ensayos para editoriales en España, y tiene un sello editorial. Bueno, él dice que es un fanzine, pero yo eso no me lo creo, que se llama Back to the Culture, junto con Israel Garzón y Héctor Sánchez, y ha publicado cosas tan poco recomendables, como pueden ser Las Tortugas Ninja, Cazafantasmas, Parque Jurásico, Posición Infernal, que cumple 40 años, Los Gremlins, Los Goonies, Jumanji o Deadpool. Muy bien. Y después le da por apuntarse al carro de publicar libros de José Luis García López. O sea que
A ver, le voy a hacer la misma pregunta a los dos y después sigo hablando con el otro Diego, porque han ido a coincidir dos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo surge la idea de publicar el libro de José Luis García López, partiendo de la base que el libro está publicado por Universo Retro en la República Argentina? Y bueno, vale, vivimos en la época de las comunicaciones, pero siempre hacer esto siempre es difícil. Es difícil con un autor que vive en tu país, decimos un autor, y un editor que vive en el otro extremo del mundo, es un poquito más complicado. O sea, me da igual quién empiece, o empieza Francisco, empieza Diego, ya eso como ustedes se lo... Si quieres. Dime, Kiko. No, que si quieres, adelante. Vale, un poco nosotros conocimos Universo Retro a raíz de un libro que se publicó allí sobre Masters del Universo. Y yo. Claro, en el comienzo nosotros, cuando Back to the Culture empieza, empezamos a buscar otro tipo de productos retro que surgen en otras partes y hablamos con Adrián, vemos lo que hacen allí, sus cartas, los libros, las publicaciones y empezamos a interactuar con él. Él le gusta lo que hacemos aquí, se lo mandamos y empezamos a tener una relación con Adrián y con Universo Retro desde antes, casi desde el comienzo de Back to the Culture en el año 2014. Kiko y yo somos amigos de mucho tiempo atrás, con todo este tema de nuestros intereses comunes por el cómic, por los libros teóricos, por las publicaciones, por la parte también académica del noveno arte. Y nos gusta juntarnos, tanto en Alcalá como en Salamanca, pues varias veces al año, cada vez que tenemos oportunidad, pues para congresos, charlas o simplemente para pasar un fin de semana incluso de miniaturas, lo que surja, siempre estamos, tanto él como yo, tanto ellos como nosotros, con nuestras parejas, nos acercamos y hacemos. Y por cada uno por nuestro lado habíamos mirado el libro de Diego Arandojo, de José Luis García López. Conocíamos que estaba allí, que era Universo Retro, y en uno de esos encuentros aquí en Salamanca, ya por la noche, cuando estábamos terminando después de cenar, tomando algo, pues empezamos a hablar y buscamos la manera de hacernos con los ejemplares de la edición original que estaban en preventa. Buscamos la manera de hacernos con ellos, lo intentamos coger, cómo comprarlo, por Mercado Libre, si no recuerdo mal, buscábamos a ver cómo podemos pagar, Universo Retro, bueno, hicimos todo tipo de historias con Adrián, le escribimos un mensaje por la noche, además, para no quedarnos sin ello, y lo conseguimos. Lo consiguió Kiko, le llegó los libros, nos encantó, y entonces empezamos a pensar en el siguiente paso, ¿verdad? Para aquellos que no estén acostumbrados a pedir libros a Argentina, que curiosamente con Argentina y otros países de Sudamérica lo que sucede es que aunque compartimos idioma, pues cuesta mucho conseguir según qué material, ¿no? Es complicado. Y ahora, bueno, ahora hay algunas páginas que facilitan, pero en general suele ser difícil, también por el tema de los envíos, que son muy caros, etc. Entonces, bueno, fue ahí esta cuestión de buscarlo, claro, pero realmente eso... Repito, aunque compartamos idioma, puede parecer, bueno, pues cualquiera podría comprarse este libro porque está escrito en español y ya está, pero efectivamente fue una tarea complicada. Entonces hablamos con Diego y dijimos, pues esto estaría muy bien poderlo publicar aquí, porque los dos éramos fans de José Luis García López y nos parecía que era importante que el libro estuviera también en España. Entonces se lo comentamos a Adrián. Y a Adrián le pareció buena idea, pues y ahí empezó la cuestión. Se daba la circunstancia de que ya Ediciones Marmotilla estaba en marcha, nosotros llevábamos un poco menos de tiempo que Back to the Culture, con lo cual teníamos la línea de libros teóricos, con lo cual el libro de García López encajaba muy bien. Y el libro tenía una particularidad, ¿no? Que es un libro teórico en sí mismo, pero también es un libro desde el punto de vista fan, que es un poco lo que hace Back to the Culture con otras franquicias como Tortugas Ninja, las que se han comentado. Entonces, era un proyecto perfecto para que Diego, que tenía ya Back to the Culture funcionando ya unos años, nosotros que teníamos Ediciones Marmotilla, convirgiéramos y lo publicáramos juntos. Entonces, como ya ha dicho Diego, nos encanta hacer cosas juntos, aquí se ha dado la oportunidad, podíamos traer un libro maravilloso a España, Diego Arandojo en este caso y Adrián nos dieron todo tipo de facilidades, con lo cual, pues todo era perfecto para poder publicar el libro. Estamos manteniendo no el estilo original, pero le cambiamos el color a la portada, nos ayudó Alberto Vicente, que es mi compañero con el que hago Back to the Culture, para darle esa vuelta también.
Verónica de Ediciones Manutilla se encargó de la parte de la maquetación de las partes nuevas. Introdujimos un prólogo que escribí yo mismo con una parte que le pedimos a Mark Waid, que fue muy curiosa la anécdota porque quisimos que el prólogo lo hiciera él entero. Yo ya había contactado con él vía redes sociales tiempo atrás en relación a ese libro que hice sobre Superman, el primer superhéroe para Dolmen, pero siempre está muy, muy ligado. Entonces ya habíamos entablado cierta comunicación y se le he pedido con muy poco margen, entonces me dijo, no puedo, pero a ver si para otro proyecto y demás. Entonces cuando tuvimos esta oportunidad volví a escribirle y me volvió a decir lo mismo. Me dijo, es que no puedo ponerme con un prólogo entero, pero puedo mandarte un pequeño párrafo que puedas incluir y demás. Eso fue un poco la idea para hacer esa parte, ese texto relacionado también con Back to the Culture, que siempre empieza con una introducción más emocional de las vivencias y de los recuerdos de la persona que en ese monográfico, que podría ser yo o podría ser mi compañero Alberto Vicente, cada uno coordinamos uno, era el que se centraba en ese monográfico porque es más fan, por ejemplo, yo más fan de las tortugas, el más fan de Parque Jurásico y demás, pues en este caso el Kiko y Verónica me permitieron a mí jugar con ese concepto de unión con Back to the Culture y hacer esa introducción. Y además incorporamos a mayores una entrevista que Kiko consiguió de Jesús, que había publicado aquí previamente, que otorgó un final distinto y un contenido distinto también para hacer una edición un poquito distinta a la española, de la que tenían Diego Arandojo y Adrián Paglini en Argentina. Entonces son dos libros iguales pero diferentes, para darle también ese contenido y que la persona que quisiera tener los dos como concepto de libro objeto, de coleccionista, además, pues, que tuviera un plus distinto para Sí, efectivamente, ya dejamos al autor. Efectivamente, queríamos darle un poco de separación y también lo que sucedía es que, como bien dice Diego, había una parte, digamos, que nos interesaba de cara a lo que sucedía en España, pero en el libro original pues había una cuestión muy relacionada con Argentina, ¿no? Por ejemplo, este tema de las figuritas, o los cromos que llamamos aquí, se le daba un énfasis especial que un lector español pues quizá no iba a captar tan bien. Estaba muy bien las imágenes y las mantuvimos, pero toda la historia pues era más emocional, como bien dice Diego, y emocional desde el punto de vista del lector argentino. Aquí no llegaba tanto porque no nos llegaron esos álbumes de cromos. Entonces dijimos, bueno, pues aprovechando que tenemos la entrevista con Jexus, que es uno de los referentes críticos en España, pues podemos darle ese toque de aquí y además también pues crea dos productos diferentes que luego también pues yo creo que es interesante, ¿no? Ofrecer al posible coleccionista la idea de que pueda tener los dos o intentar conseguir los dos. Según se desprende del libro, tú llegaste a tener contacto con José Luis García López para hacer el libro. Te voy a decir, no sé si fue vía teléfono, vía internet, vía correo electrónico, vía lo que fuera, pero ¿qué cara puso, qué dijo, cómo se quedó? Porque es eso, siempre ha estado Mira, un apunte, creo que una semana salió en las redes sociales, salió en Facebook, que están haciendo una campaña para que DC vuelva a reeditar el libro de estilo. Que a ver, el libro de estilo hace una década se podía conseguir en internet por menos de $100. O sea, completo, partiendo a la base de la cantidad de sandeces que se venden por $400, $500, $600, que no lo valen, porque no lo valen, se podía conseguir en un archivador, con su archivador, por $100, $120, cuando además la diferencia era mejor porque si pagabas $120, a lo mejor en euros te costaban 90 euros, 100 euros. Y ahora ha salido una campaña que no sé en lo que ha quedado, porque tal y como está, no sé si es DC, no sé si es Discovery, Warner, no sé si es Max o no sé si es... a ver qué Sandet digo hoy para desmentir la mañana, porque es lo que está pasando con esa empresa, que como no se den cuenta al final nos vamos a quedar sin una u otra. Y no lo digo por meterme con ella, lo digo con alguien que empezó a trabajar en el mundo del cine con Warner en 1985, está en el año 2023. Me parece a mí que como sigan así, la empresa de los hermanos Warner no llega al 2030. Eso es una opinión no emocional, eso es una opinión personal, o sea, una opinión profesional después de llevar 30 años en esto. Pero dejando eso a un lado, ¿qué cara puso o qué respondió? Dices, quiero hacer un libro. ¿Y él qué te dijo? ¿Estás loco? No, yo no quiero eso, sigue adelante. No sé. En ese espíritu de tanta humildad que tiene José Luis, sí, no, al principio le parecía que era demasiado. Si bien habíamos encontrado con Adrián un libro de
Modern Masters, creo que se llama, que es un libro, que es Sí. una entrevista, Sí, sí. una serie de colecciones de entrevistas. De Tomorrow Publishing, sí. Sí, exacto. Lo teníamos ahí como referencia. José Luis al principio estaba un poco, bueno, no nos conocía, lo cual es lógico que venga una propuesta de Argentina, si bien él vivió muchos años aquí, siempre hay una lógica de desconfianza al principio. Entonces, lo que le sugerí a Adrián fue enviarle los libros anteriores, el que escribí sobre Jorge de los Ríos y uno anterior que había editado Adrián con otro autor, para que José Luis viera la calidad en la cual estábamos trabajando y la seriedad. Son libros de una alta calidad, o sea, todo color, bueno. Se lo enviamos a Estados Unidos y, bueno, creyendo que José Luis, bueno, viendo productos en físico, ¿no? Iba a tener una posibilidad de negociar mejor, o sea, de nuestro lado. Y no, se desanimó, porque especialmente con el libro de Jorge de los Ríos, Jorge tuvo mucha producción en televisión, ha dibujado para dibujos animados, bueno. Y dijo, pero Jorge de los Ríos ha hecho mucha más carrera que yo, que me especialicé más en superhéroes. No, José Luis. Lo que queríamos es que vieras el formato del libro y la calidad de impresión que tiene este libro, para que veas qué queremos hacer contigo. Bueno, y ahí, bueno, se fue ablandando y empezamos. Hicimos como un contrato, firmamos un contrato todas las partes que estábamos en este proyecto y, bueno, empecé a trabajar. Que no fue fácil porque José Luis es muy escueto al momento de hablar, es como muy breve, ¿no? Uno le pregunta, bueno, ¿qué recuerdos tienes de tus primeras lecturas de cómics, de TV? Bueno, y es como muy sucinto, ¿no? Es muy breve, lo cual dificulta la investigación porque, bueno, estoy habituado yo trabajo mucho en el género documental, en cine, y uno trabaja sobre la entrevista, es como una herramienta de información muy importante, ¿no? Además de la consulta de archivo. En este caso, las respuestas de José Luis eran todas vía correo electrónico, porque él estaba como muy ocupado en Estados Unidos con distintos trabajos que estaba haciendo, entonces nos respondía cada 1 o 2 meses. O sea, uno enviaba las preguntas, ¿no? Y 2 meses después venían las respuestas. Era como estar en los años 80 vía postal, ¿no? Vía por carta. Y eso, bueno, hizo más lento el proceso en mi caso, el proceso de trabajo. Pero bueno, poco a poco lo fuimos ablandando, a través también el abordaje que hice de su vida, de su obra. Y bueno, estuvimos un año, estuvimos todo el 2017 y parte del 2018. En mi caso, bueno, escribiendo, terminaba un capítulo y se lo enviaba a José Luis para que lo revisara, para que, bueno, como son libros oficiales, la idea es que el homenajeado tenga también la posibilidad de ver y sugerir, bueno. Así que fue difícil porque José Luis es un hombre, es muy profesional, es muy centrado, es muy un trabajador como digo, es un trabajador de la historieta, no tiene nada de estrellato, de ser una figura, o sea, de pompa, ¿no? O sea, que puede tener otro autor. Es una persona, es un trabajador del noveno arte. O sea, él está habituado a eso. Y por eso creo yo, como conclusión, mi investigación sobre él ha sido una de las causas por las cuales no es tan popularmente conocido. Sí, insisto, en el circuito de cómic, ¿no? Pero por fuera de ello, aunque sus imágenes de la guía de estilo están en todas partes y se siguen utilizando hasta hoy. Pero bueno, fue un trabajo difícil, fue muy lento, quizás me hubiera gustado tener más, una información más prolongada de él, pero él es una persona muy directa. O sea, uno hace una pregunta, por ejemplo, sobre algún trabajo que hizo, la responde y listo. Y no la muy adormes, breves. ¿no? Me vas a decir a mí que vivo en un país como Finlandia que hablas con un director, un productor, un guionista, un actor y normalmente recibes monosílabos. Exactamente, bueno. O sea, y no te sales de ahí, o sea, y aunque yo ya al final he optado por el mismo esquema de que mis preguntas son muy pequeñitas, entonces sé que la respuesta va a ser muy pequeñita. Exacto, O sea, no esperes más, da igual en que le hables en Pero finlandés. igual lo más importante, yo pensé un libro
que toda la serie que hice para Universo Retro tiene la misma estructura en el sentido de que tiene que ser un libro que cualquier lector de habla hispana lo pueda comprender, sin ningún regionalismo, nada, ninguna marca que lo excluya como lector, sino que son libros que tienen que ser entendidos por cualquier persona que pueda leer castellano. Son cronológicos en general, hay pausas que tienen que ver con hitos, los hitos del artista, porque son relevantes. Y también la idea que compartimos con Adrián de que haya publicado en las páginas de estos libros material édito e inédito, material que del proceso de trabajo. En el caso de José Luis es una delicia, porque sus lápices son muy bonitos, todo lo que es ese trabajo de un poco sucio, ¿no? De, como se hacía antes del mundo de los ordenadores, el mundo de poder digitalizar un original, porque antes había que enviarlo por correo, ¿no? Uno dibujante dibujaba, lo enviaba por correo, antes de esta posibilidad de los escaneos, bueno, de poder retocar, ¿no? En pantalla las... Entonces, los libros tienen ese material visual que es muy importante, y especialmente José Luis, donde la guía de estilo es icónica realmente. A ver, yo no tengo ningún pudor en reconocer que yo llevo más de 2 décadas viviendo fuera. Trato de no perder contacto con mi país, pero a ver, vivo fuera, estoy establecido y en realidad, y más ahora que soy el responsable de Relaciones Internacionales de la Fundación, pues lo que intento es eso, relacionar la Fundación, o sea, llevarme de aquí, de donde estoy, sobre todo del continente a España, cosas que considero válidas. Pero como ustedes están más relacionados, más están dentro de la universidad y asisten a eventos y demás, ¿ustedes creen que en España, a nivel de evento, a nivel de gente, personas que escriban y a nivel de la academia, de la universidad, se ha reconocido el trabajo de José Luis García López, o José Luis García López sigue siendo ese gran desconocido a pesar de que nació en España, o sea, se crió en Argentina, se crió en Estados Unidos, pero sigue siendo José Luis García López? Bueno, yo creo que no, o sea, directamente no. A nivel de, digamos, de fan de eventos tal, yo creo que sí es muy reconocido por un grupo de fans específico, pero tampoco creo que sea masivamente conocido por el fan del cómic de superhéroes, que puede tener mucho más idolatrado otro tipo de autores, algunos más recientes y otros incluso no tan recientes, ¿no? Pues como el caso de, yo que sé, de Frank Miller, John Byrne o cualquiera de estos, y sin embargo, pues mucho más conocido de forma general que José Luis García López. Eso a nivel, digamos, del panorama de cómic, eventos, salones o como queramos llamarlo. A nivel academia, el tema de la academia es que en general los autores de superhéroes no son excesivamente reconocidos. Quiero decir, cuando se estudia superhéroes, se estudia el superhéroe como objeto de estudio, su relación con la cultura estadounidense, con la sociedad, temas que tienen relación con el tema del poder, pero realmente los autores de superhéroes no son particularmente reivindicados en la academia, o sea, como si puede ser otros autores de novela gráfica. Entonces, en ese aspecto, pues ahí José Luis García López queda fuera por el tema de que en la academia pues el autor de superhéroes no es una figura reivindicada, y donde tendría que igual encontrar su lugar, que es en el evento más popular, pues también queda un poco, yo no voy a decir fuera, porque probablemente, quiero decir, habrá mucha gente oyéndome diciendo, pues claro que yo conozco a García López, o sea, no queda fuera, hay muchísima gente que le conoce, pero no es de los al nivel de, si pues digamos, top de popularidad, por decirlo de alguna manera, no está en ese top de popularidad, según mi punto de vista. El otro Diego. Yo estoy completamente de acuerdo y un poco en esa línea es lo que nos decía el propio Mark Waid en el texto, que lo voy a leer. Decía que García López no sea reconocido por los seguidores del cómic estadounidense de la misma manera que lo son Neil Adams, Jim Lee o Gil Kane, es una de las mayores deficiencias de la industria. Desde la década de los 70 ha demostrado en repetidas ocasiones un don incomparable para el dibujo y la composición que el 99% de sus colegas nunca pueden esperar igualar. Se ha dicho una y otra vez, pero García López es el artista de artistas venerado por los ilustradores de cómics ayer, hoy y con toda probabilidad para siempre. A nivel interno se le conoce muy bien, pero no tanto a nivel externo. Y si ya en Estados Unidos no se le conoce tanto, cuando allí fue donde realizó su mayor parte, pues desde luego aquí en España tampoco. Y tenemos, no sé si la desgracia, de que muchas de sus obras no se pueden conseguir con facilidad.
aunque la editorial ECC, que es la que tiene los derechos en España de DC, intenta y ha sacado algunos números, algunos monográficos quizá incluso, centrados en obras de García López. Hay algunos, antes tú nos enseñabas uno, tu favorito, Eduardo, fuera de, lo tienes por ahí, Cal, del Superman de la época de los caballeros. Yo hablaba aquí también en mi prólogo en español. Uno de mis favoritos es ese crossover entre La Masa y Batman, que aquí creo que no está ahora fácil de localizar. No. Creo que si lo cogen ahora, yo lo tengo antiguo, lo he tenido 2 veces, pero vamos, es una obra bastante buena para poder, y bastante icónica, como para poder tener una salida comercial y con 2 personajes muy importantes que se conocen mucho a nivel en España. Entonces, creo que falta ese, no sé dónde está, a lo mejor se necesitan más libros de este estilo, lanzados o, no sé, o más difusión. Por eso agradecemos también que nos hayáis permitido este espacio, este encuentro, porque es muy necesario para poder llegar a más gente que lo conozca. O que la gente que lo conozca siga pidiendo, siga demandando y siga ampliando el conocimiento. Sí, recientemente hemos tenido suerte porque aquí en España se han editado un tomo tanto dedicado un par de tomos dedicados a historias de Superman y uno dedicado a historias de Batman, pero es cierto que faltan muchas cuestiones. Bueno, concretamente el tema de Batman y la Masa creo que es un tema de derechos, que los crossover Marvel y DC pues no se pueden reeditar fácilmente. No. Pero es verdad que uno de los problemas en España, quizá en Argentina, no sé si Diego nos dirá si eso sucede menos, es que España ha sido un país siempre Marvel. Y entonces ahora podemos encontrar que hay una reedición enorme de todo el patrimonio Marvel, ¿no? Es que además en 1000 formatos. Ahora me acaba de llegar un correo de las ediciones de Taschen enormes, o sea, te encuentras, no solo Panini está haciendo una reedición muy sistemática porque parece que funciona, sino que luego hay otras editoriales que se interesan pues por hacer ediciones más de lujo, más de coleccionista, y sin embargo en DC la tradición histórica empieza en los 80, cuando ya empieza Watchmen, Batman de la Ley, y eso sí se ha ido reeditando y las obras importantes se han ido reeditando, pero lo que hay anterior con cuentagotas, supongo que porque si no lo ha hecho ninguna de las editoriales que ha tenido DC es porque no funcionará tanto. No, agrego que me parece hay un factor importante estos últimos 20 años que ha sido la industria cinematográfica en Estados Unidos venía en una decadencia sostenida y el género de superhéroes la ha revitalizado, le ha inyectado, bueno, dinero además. Y creo que Marvel ha manejado los negocios mejor que DC en lo que tiene que ver con las adaptaciones cinematográficas. Entonces, eso puede ser una explicación plausible de por qué la reedición de Marvel en detrimento con DC ha sido de mayor cantidad, ¿no? Sí. Aquí en Argentina, el problema que tenemos aquí, que yo lo mencionaba, que a José Luis lo hemos conocido más inicialmente por los cromos y después por la historieta, aquellas personas del segmento de consumo de cómic, no popularmente. Y tiene que ver con que, bueno, nosotros tenemos una larga tradición de historieta en Argentina, que se remonta a fines del siglo XIX, en medios gráficos, en periódicos principalmente, y después en revistas, en edición por cuestiones técnicas en blanco y negro. La inclusión del color fue muy posterior, por costos. Era muy caro poder imprimir en color. Entonces, nuestra tradición de la historieta argentina es en blanco y negro. Entonces, fue mucho después Editorial Columba, que fue uno de los sellos más importantes de Argentina, que empezó en el año 28 y terminó en el 2001, donde trabajó José Luis también. Era uno de los objetivos de cualquier dibujante de esa época, era poder hacerse profesional publicando en Editorial Columba. Pero DC en Argentina creo que ha tenido más peso que Marvel, porque, bueno, ingresó por Batman principalmente. Batman y Superman, ¿no? Fueron 2 productos que ingresaron a través de los periódicos, después por la televisión, la mítica serie de los 60 de Batman, la película de Richard Donner, bueno, de Superman, obviamente. Marvel, me parece que si bien obviamente sabíamos todos quién era el Hombre Araña, porque había cromos de Marvel, pero el impacto creo que inicialmente en Argentina fue más de DC. DC fue como mayor impacto.
Pero bueno, son procesos que se dan en las latitudes, se dan de maneras distintas. Pero lo que compartimos, lamentablemente, Argentina y el mundo ibérico tiene que ver con que hoy José Luis García López es un prócer oculto. Sí. O sea, ha quedado como una especie de prócer en la, no digo la oscuridad, porque sí, pero si uno entra en Google puede rápidamente saber quién es José Luis. Sin no embargo, como otro. es con una obra maravillosa a cuestas, cantidad innumerable de páginas, y ha dejado su vida en el tablero, y ha dejado sus vísceras, sus tripas dibujando, no ha conseguido lo que otros autores, por ejemplo George Pérez o John Byrne, entre otros, sí, que son un poco más conocidos. No, ignoramos cuál es la causa. En el caso de ese, en el caso de ese en España, Francisco piensa que en nuestro país censuraron personajes de DC, fundamentalmente Superman fue censurado. Y la mayor diferencia, y eso te lo digo a nivel profesional, es que DC nunca ha tenido una empresa en Europa como le ha pasado a Marvel con Panini. El hecho de que en nuestro país existiera Forum cuando ya existía Panini fue una, digamos que algo anómalo. Pero claro, es muy cómodo para una editorial anglosajona tener una sucursal, además en un país donde el cómic se toma tan en serio como en Italia, porque eso de que los italianos y los españoles somos iguales, perdonen, pero eso es muy cuestionable y a nivel de lenguaje gráfico no nos parecemos en nada. Entonces, el hecho es que Marvel siempre ha podido manejar las riendas, incluso cuando había la división en el Reino Unido, manejar las riendas con alguien que más sabía lo que estaba haciendo. Y DC ha pasado por no sé cuántas manos con ediciones lamentables o con editoriales que publicaban, o como yo siempre digo, una editorial catalana que yo estuve en las oficinas en 1986, aquellos tomos de hoja caduca que los abrías, la segunda vez se te caían las páginas, era lo único que había, pero era lo que había. Y al final, la editorial que publica DC en nuestro país, que tiene una década y poco más, cuando más DC empezó en los años, bueno, cuando se llamaba National Periodic en los años 30. Y por lo que ha dicho Diego también, o sea, a nivel de películas, aunque DC siempre se ha volcado más en series de animación y en series de televisión, el Arrowverse, claro, mucha gente ignorante lo está poniendo a caer de un burro, cuando en realidad está muy bien porque es un universo que ha hecho que mucha gente mire hacia DC, pero en realidad lo que no ha habido es un soporte empresarial para publicarlo. Y después también, si existiera una regla mnemotécnica que te dijera, yo publico esto y funciona, pero eso, y yo te lo digo, vamos a ver, te lo digo porque cuando la primera vez que acudí a San Diego, además, yo acudí a San Diego como autor, de hecho yo estaba acreditado por la misma editorial con la que Diego publicó una parte de su trabajo. Y bueno, como autor que era, iba a un stand, pedía hablar con un editor y bueno, y el San Diego es un salón muy claro, hay 3 tipos de acreditaciones, entonces si tú vas a un stand y eres autor y pides hablar con un editor, nadie te lo cuestiona, el editor viene a hablar contigo, te dice, pase usted dentro de media hora a hablar con él. Y entonces, claro, las cosas son totalmente distintas, o sea, tal y como se enfoca allí DC y Marvel, pues funcionan como funcionan. Y después también hay muchísima librería especializada que te puedes encontrar desde los cómics de grapa, reediciones. Y una cosa que yo lo puedo decir porque yo donde vivo, que es para mí una de las grandes lagunas, no sé de la República Argentina, pero sí de nuestro país. En España no hay una red de bibliotecas que de verdad se preocupe de eso. O sea, eh, gran parte de los fondos de cómics, sobre todo de material antiguo, que uno quiera consultar, están aquí en las bibliotecas. Y yo estoy hablando de que para 1 millón de personas, en enero habrá 59 bibliotecas públicas y yo calculo que 2,5 millones de libros. Y aquí no distinguen, como en Francia, un cómic y un libro es lo mismo. Entonces, y además tienes cómic en finlandés, pero sobre todo a nivel de cómic tienes cómics en inglés, porque las ediciones que hay en finlandés son muy pequeñas. Entonces, hay mucha edición antigua que está dentro de las bibliotecas que tú puedes consultar, que sí ha sacado DC, que DC sí la sacó. Hay mucho tomo sobre la carrera de José Luis García López que está publicado en inglés, que lo puedes leer. Y que o son muy caros o son muy complicados. El ejemplo que tú has puesto de Taschen, en su día, cuando a Marvel, sobre todo a DC, le sacó por sacar los famosos absolutes, y ahora son los omnibus, ese tipo de tomos que eran carísimos además, porque cuando costaban
primero empezaron por $75 y ahora están a 125, $150. Se escapan del presupuesto de mucha gente, pero están muy bien para tenerlos en una biblioteca. Y eso en España no hay. Eso en España nunca se ha... Vamos a ver, hay muchas bibliotecas que han empezado a tener una sección de cómic ayer por la mañana. Y tampoco les prometo que no hablo de oreja. O sea, he trabajado en bibliotecas como hace 20 años y sigo teniendo relaciones. Entonces, esa laguna que hay entre que no ha habido editoriales que se preocupen de publicar DC de una manera como ha podido hacer, como pudo hacer Vértice, aunque nos moleste, pero bueno, Vértice en España lo hizo como hizo, después Forum y ahora Panini, que no hay una red de bibliotecas y que encima también nos encontremos con el problema del idioma. Porque creas que no, las ediciones existen, pero en la lengua castellana, claro, una editorial con una editorial española, con una editorial como ese cómic. Bueno, si ya no se llama ese cómic, se llama ese Entertainment, que ya le han cambiado, entre otras muchas cosas le han cambiado el nombre el año pasado, que lleva casi un siglo. ¿Por dónde empiezo? Y además lo que todos hemos dicho, José Luis García López siempre ha sido ese autor que está detrás de, ¿qué es lo que dice Mark White? O sea, en ningún momento vamos a cuestionar las capacidades de un Jim Lee. De hecho, estuvimos hablando en este salón hace 2 semanas sobre él, pero a ver, antes que Jim Lee ya estaba este hombre. No, pero sucede, bueno, hay factores que se nos escapan un poco de la comprensión porque tienen que ver exclusivamente con el mundo de los negocios. Stan Lee hizo un gran trabajo promocionando sus títulos, hizo un gran trabajo, o sea, Sí. Uno puede tener todas, las diferencias con manejos que hizo Stan con sus artistas, si los personajes, quién los creó, bueno, todo eso que está latente, ¿no? Pero lo que es indudable es que él se constituyó, curiosamente, como autor y director, pero más que nada después como guionista y como autor, a lanzar a Marvel a un nivel internacional, siendo él la cara durante mucho tiempo, si bien en los papeles ya no era el propietario de la compañía, pero me parece que DC en ese aspecto no lo logró conducir bien, por fuera de las particularidades de los negocios en cada uno de los países, ¿no? Sin embargo, si uno compara en potencia, por fuera que esto es muy subjetivo, ¿no? En personajes, Batman y Lobezno, por ejemplo, Wolverine, Batman sigue siendo un personaje muy, muy posible de repensar, constantemente es repensado Batman. Lobezno, en cambio, bueno, es un personaje que se lo ha envejecido, se lo ha roto, se lo ha muerto, ha vuelto. Y los Superman y Batman son dos personajes eternos que se los puede repensar, se los puede ayornar a la época. No sé si los personajes de Marvel son tan dúctiles en ese aspecto. Creo que es más difícil torcer un poquito el mundo Marvel, por fuera del multiverso y todo lo que uno puede hablar, ¿no? Pero son distintos productos. Y yendo a José Luis, que es motivo de esta plática, José Luis, y creo que hay un gran porcentaje en su forma de ser, en su forma de cómo él trabajó, cómo se vinculó, su ingreso a DC también es muy curioso porque cuando él llega a los Estados Unidos en el año 74, va con una recomendación escrita, una carta escrita de Antonio Presa, que era el director de arte de Editorial Columba, esta editorial que me refería anteriormente. Y que le costó entrar, eso me sorprendió mucho cuando leía el libro, perdón, interrumpe, pero Sí. cuando leía el libro, Sí. que le costó como 5 o 6 intentos entrar en Columba. Sí. Y digo, mi madre, pues anda, ¿qué estándares Sí. tendría que tener esa editorial? Era la editorial más importante que había en ese momento, tenía una línea de publicaciones muy amplia para cada segmento de consumidores, tenían publicaciones para la mujer, para niños, para jóvenes, para adultos. Un obrero de la construcción salía de su trabajo terminado el jornal y compraba cómics de Columba y se iba de vuelta a su casa leyendo cómics, algo que hoy sería surrealista que un trabajador de la construcción consuma historieta, y sucedía. Columba era una editorial muy popular. Pero volviendo a los primeros pasos en Estados Unidos, cuando José Luis va visitando editoriales, que se hacía el uso los días miércoles, que era el día que los artistas iban con sus carpetas, peregrinando, su ingreso a su primera entrevista, digamos, en DC, de forma informal, él se sintió cómodo en ese lugar. Eso él lo sigue recordando. Es como que se sintió como que había llegado a su casa, ¿no? Y por eso ha trabajado toda su vida en DC. O sea, ha hecho
ha hecho justamente un hogar en ese mundo. Y eso tiene que ver también con una sensación que creo yo que transmite DC con sus personajes, que es muy distinta a la de Marvel. Porque la visión y la cosmovisión de Stan Lee era totalmente distinta a la de DC. Hoy eso, Marvel ha constituido se ha constituido como una productora de contenidos, de entretenimiento, y esto es un fenómeno que se repite en todas las convenciones de cómic en todo el mundo, donde el cómic está perdiendo cada vez más espacio y gana el mundo del espectáculo, o sea, las series, los contenidos de los videojuegos, el consumo de cómic, por lo menos en Argentina, que está viene en caída hace mucho tiempo, pero creo que en el propio Estados Unidos, por fuera del fenómeno del manga, ¿no? del cómic japonés, que es un fenómeno especial, que está quitándole mucho espacio al consumo en Estados Unidos de su propio cómic, pero está en retroceso, por lo cual puede ser comprensible que un autor como García López, que era conocido por un grupo reducido de personas, sea cada vez menos conocido. Lamentablemente, porque si uno estudia el trabajo, como lo hice, de José Luis, en sus distintas etapas, pues sus primeras publicaciones son de los años 60, años 61, 62, y aunque en lo técnico era un poco, le faltaba todavía, sin embargo era un profesional. Él empieza a publicar con 13 años de edad, Sí, un puber, sí. y tuvo un crecimiento. Por eso él menciona, esto me hizo énfasis, de que cuando llega a Estados Unidos en el 74, él llega como un profesional, no era un amateur. Si bien hace sus primeros trabajos en la industria de Estados Unidos tienen que ver con ser ayudante de otro artista o entintar, bueno, hasta conseguir poder dibujar lo que quería, era un profesional. Realmente él lleva una prueba de páginas de Ben Bolt, del personaje de Ben Bolt, que están ahí en el libro, y es un dibujante hecho y derecho. No, vamos, eso de ser eso, Totalmente profesional. son Por eso las pruebas, menos mal. yo en Orlando, en DC, cuando ve los trabajos de él, dice, bueno, a trabajar. Sí, Eso vamos, fue lo trabajar. entiendo. O sea, José Luis pero ¿qué pasa? Es ese tipo de profesional que se aboca mucho a su trabajo, o sea, que deja quizás su imagen, no así Stan Lee, ¿no? Donde al revés. Es como si tuviéramos que trabajar en estos antagonistas, ¿no? O sea, Stan Lee hasta se ha puesto en duda todo, ¿no? Si realmente ha escrito guiones, bueno. Pero el caso de José Luis era un trabajador del cómic, era una persona que dejó su vida en esas páginas. Y lo está pagando con su propia salud, ¿eh? Algo que hablamos aquí en Buenos Aires, él está muy mal de salud, por ese tipo de trabajo también. Cómo él trabajaba parado, inclinado en el tablero, y eso le está costando hoy. A ver, se lo pregunto a los dos editores, voy a decir qué reacción, perdón, eso es una mala interpretación. ¿Qué aceptación o qué respuesta ha tenido el libro en España? Bien, la respuesta ha sido buena dentro de lo que son los libros teóricos, quiero decir. Sí, lo sé. Uno lo que tiene que entender es que los libros teóricos no son grandes bestsellers, pero bueno, es un libro que es verdad que cuando nosotros empezamos, los dos sellos, Back to the Culture era más conocido, pero en un determinado público, dicen Marmotilla estaba muy al principio, entonces le costó un poco arrancar al libro. Pero es un libro que se va vendiendo continuamente, poco a poco, se va vendiendo paulatinamente. Y la gente que lo ha comprado y lo ha leído, pues siempre la verdad es que ha tenido muy buena aceptación. La gente que se ha enterado, incluso a mí, gente que yo he tenido que llevar, en un viaje a Angoulême, he tenido que llevar libros a Francia, porque gente que le gustaba García López, bueno, concretamente el editor de Cinder and Age en Francia, quería ejemplares del libro. O sea, que dentro de lo que es el mundo del libro teórico, que es un mundo pequeño, y de un autor que no es, sí, es decir, porque tú escribes un libro en estudio sobre estos grandes autores, que a nivel popular me refiero, a los autores de reconocimiento, pues sí que tienen más difusión, pero cuando escribes sobre un tema un poco más de nicho, pues tiene su público pequeño, pero en ese aspecto, pues bien recibido, sí. Siempre que vamos a ferias, a salones, a la gente le gusta. Cuando viene a verlos en los stands, cuando compartimos, siempre es uno de los que se llevan. Al principio, sobre todo, porque había bastante interés conocían el libro argentino, que será difícil conseguirlo, entonces pues se enteran que hay una edición española
y los más fans o los más acérrimos seguidores de García López, pues cuando íbamos a ferias y demás, que nos conocían también a nosotros, tanto a Marmotilla como a Back to the Culture, pues venían a vernos y se lo llevaban. Y luego lo que dice Kiko, sí que notamos un goteo constante de ventas. Hay interés por el libro. Sí, y hay que tener en cuenta, pues eso, que es un libro que la gente, como ha hecho Diego, muchas veces nos han venido a la feria diciendo, ay, sí, yo sabía que esto estaba en Argentina y habéis hecho una edición y tal, y se la han podido llevar. O sea, que en realidad la gente, digamos, que le interesaba el autor José Luis García López, pues se ha lanzado en cabeza hacia el libro. Se han planteado, yo sé que lo que voy a decirles me van a mirar como diciendo, a este le ha afectado el frío. Que hago la puntualización que siempre hago. En Finlandia los seres humanos no hibernamos, hibernan las ardillas, no nosotros. Se han planteado hacer algo bueno, y si conocen el libro de los Masters del Universo, el libro viene con una carpeta, viene con un juego de naipes, viene con no sé cuántas historias, que a mí es que me sorprendió mucho. A mí lo de Universo Retro me dejó como diciendo, anda, mira lo que están haciendo en Argentina, sabiendo la situación que hay. Se han planteado hacer, más que nada porque yo noto, y lo noté el año pasado. De hecho, yo el año pasado estuve hablando con un guionista que lleva, ¿cuántos años lleva trabajando? 52 años en el mundo gráfico, que es Howard Victor Chaikin, que hizo Twilight con José Luis García López, que me decía que le parecía de locos que la gente no lo... Él me dijo textualmente, dice, yo no sé dibujar en comparación a José Luis. Eso fue de las primeras cosas porque yo tengo la edición española y tengo la edición original americana, que la pedí en su día por preview. Y entonces cuando la vio en la exposición que teníamos montada, me dijo, dice, ¿ves este dibujante? Dice, él sabe dibujar y yo no. Y yo me lo quedé como diciendo, bueno, vale, no vamos a entrar en consideraciones. Pero yo empiezo a notar, o sea, he notado trabajando en Santa Cruz Comics, he notado incluso en salones aquí, que el mundo digital está muy bien, pero hay cosas que antes se hacían. No vamos a entrar en la época donde se hacían un montón de historias, porque lo de Taschen está bien. No lo voy, o sea, y lo voy a decir porque además Taschen ha presentado tal día como hoy creo que el séptimo libro de Marvel. Que de hecho lo que merece la pena de esos libros, más allá de la edición, son los ensayos teóricos que tiene, que por lo menos de los que tengo yo están muy bien escritos. Pero son unas cosas muy bonitas en la estantería, pero vamos a ver, es que para eso hace falta una mesa enorme, y además que aguante, pues son unos libros enormes, o sea, los libros XXL están pensados por lo que están pensados. Pero hay mucha gente que me ha comentado que echan de menos un poco la parafernalia que había antes, en cuanto a decir, sobre todo, cosas como esta. Entonces ustedes, que son dos editoriales que digamos están andando sobre lo mismo, ¿se han planteado, por ejemplo, reivindicar a José Luis con algo más allá que un libro? Por ejemplo, yo sé que el tema de los cromos es bastante complicado porque entre otras muchas cosas, yo no sé si todavía en Argentina eso tendrá derechos o no, pero hacer una colección de cromos, sé una editorial que está haciendo una colección de cromos, pero no es precisamente sencilla. Pero se han planteado hacer algo más, una reivindicación más, porque yo sé que traes a José Luis es mayor y va a decir rotundamente que Naranjas, que no va a venir. Pero hacer algo más para reivindicar, digo a José Luis como cualquier otro autor, o piensan que es que el mercado está como está y no va a aceptar nada más, que ya con un libro tenemos bastante. Bueno, en nuestro caso es que todo lo que es la parafernalia y demás, que desde luego a mí personalmente me encanta y soy un consumidor, se nos sale un poco de la línea editorial, ¿no? Y aparte que suelen ser materiales complicados de producir y claro, si luego también entra el tema, lo que bien dices, de los derechos. Quiero decir, hay una cuestión que editar un libro, pues, bueno, en este caso además había el permiso de José Luis, etcétera, pero digamos que está la parte un poco de estudio, ¿no? Que el tema de uso académico pues permite según qué cosas, aunque la ley también a veces es un poco difusa, pero bueno, pero sin embargo si ya editas pues si ya editas un tipo de merchandising, pues ya eso es claramente con un ánimo específico de comercialización, y entonces habría que tener en cuenta que José Luis su mayor parte de la carrera es con DC, pues habría que entrar ahí en temas de derechos que en España son muy complicados, con lo cual va a ser muy difícil. A mí sí me gustaría reivindicar a la figura de José Luis en algún momento, lo que pasa es que, como bien dices, va a ser difícil que venga a España
y no sé si tiene demasiado sentido hacer una reivindicación online, ¿no? Que siempre es como muy frío y así. Yo siempre, yo no conozco personalmente a José Luis y tengo mucha rabia porque había quedado con él para conocerle en Estados Unidos, en México, hacer justo en abril del 2020. Ya todos sabemos por qué no lo Ya, pude porque conocer. no lo conociste, sí, lo entiendo. Entonces a mí me gustaría, ¿no? Y entonces en esa época, todavía cuando sale el libro, prepandemia, él todavía, de hecho, había acabado de viajar a Argentina para presentar el libro. Todavía había esa posibilidad de que viniera, que yo creo que ahora se prácticamente se ha esfumado, aunque sé que había hecho algunas convenciones en Estados Unidos, pero yo creo que, que ya venir a Europa va a ser difícil. Si viniera aquí, desde luego que intentaríamos hacer algo. Si no veo complicado, por eso, por el tema, ya digo, para Fernalia, tema de derechos, etcétera, es complicado. Y homenajes que no sean presenciales, pues suelen ser difíciles, sí. Nosotros con Back to the Culture sí que hemos jugado a veces con esa parafernalia, con el extra. Hicimos una versión del juego de Jumanji en el momento que sacamos el monográfico de Jumanji, inventamos un poco nuestra versión. Hicimos también una adaptación del Necronomicon, cuando hicimos el número, un poco apoyando el número de fanzine de Procesión Infernal. Y siempre intentamos un poco ir a ese más allá porque, igual que Universo Retro, entendemos que ese juego, desde la réplica, siempre pensando en ese fanzine, en esa cosita pequeña, un poco en una versión, hemos intentado, pero es más difícil adaptar a José Luis García López, salvo que buscásemos algo como el espíritu ese de los cromos o de las láminas, o una carpeta, algo que pudiéramos a lo mejor con la ilustración, sí se podría ver, pero es difícil. Y a lo mejor no tiene tanto sentido ahora ya después, porque este libro nosotros lo sacamos en el 19. O sea, es un libro de largo recorrido que tiene un principio y un final estructurado, una historia de una vida entre superhéroes, ¿no? Me gustaba lo que decía mi tocayo sobre que era un trabajador, ¿no? Del cómic, y es verdad, un trabajador del cómic que pasó su vida entre superhéroes y que es un poco la estructura. No sé si ahora ya, tantos años después, intentar darle una vuelta, más allá de que pudiéramos, o sea, si viniera aquí a España sería estupendo. Si pudiéramos traerle alguno de los festivales o salones o congresos en los que participamos sería estupendo, pero creo que es un poco difícil. Entonces, siempre nos va a quedar la pregunta, porque como admito que estoy un tanto desconectado. A ver, en cuanto al... Mira, Francisco, en cuanto al tema, el tema virtual, yo será que me vine aquí cuando... Bueno, me vine al principio del siglo XXI. Yo aterricé en este país en el año 2002. Y aquí Internet no era como funcionaba en España. O sea, yo más venía a estar 2 años trabajando en una empresa que tenía, era cuando la única compañía que suministraba Internet tenía la cuenta privada, que era muy cara y funcionaba muy mal, y la cuenta profesional, que era disparatadamente cara y funcionaba bastante mejor, pero costaba un disparate, vamos a ver. Y yo cuando llegué aquí, fuimos mi pareja y yo, la que ahora es mi mujer, en ese momento éramos pareja, pero no estábamos casados, fuimos a pedir Internet. Nos lo pusieron al día siguiente y cuando mandábamos un correo electrónico no teníamos que irnos a duchar, comer y descansar para mandar el correo electrónico. Que eso sí pasaba en España en el año 2002, salvo eso que trabajases con una cuenta profesional que costaba al cambio. Si lo trasladas ahora es como si ahora pagases al mes 350 o 400 euros por Internet. Pues era más o menos la comparativa de lo que podía ser eso hace 20 años. Y a mí me queda claro que en nuestro país, esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora, que vamos a ver, el San Diego Comic Con lo lleva haciendo 3 años y nadie se ha rasgado las vestiduras, o sea, porque me parece una tontería. En España se ha hecho porque existió la pandemia, si no seguiríamos con, no voy a decir la obsesión, pero a ver, estas herramientas, yo empecé, y lo digo claramente porque es la experiencia que conozco yo, hace 10 años que estoy haciendo esto. O sea, no a partir del año 2020 cuando cerraron el mundo. No, yo ya llevaba casi una década haciéndolo antes. Y yo creo que el mundo virtual bien entendido es tan válido como puede ser el mundo presencial. Yo creo que es una herramienta. Estoy O sea, hemos pasado... Estoy totalmente de acuerdo, no voy a hablar mal del mundo virtual teniendo un encuentro virtual, sería un poco contradictorio. Lo que sí sucede es que en un homenaje a un autor, yo pienso que, por ejemplo, el fan, por ejemplo, lo que quiere es una firma, lo que quiere es un dibujo, lo que quiere es una cuestión
que no lo puedes dar en el virtual. Entonces, quiero decir, las charlas virtuales están para quedarse y son muy útiles y estamos en una de ellas y creo que es muy interesante para la gente que lo consume. Y además hablábamos, pues también nos saca también de los eventos muchas veces centralizados en las grandes ciudades de los países y llega a todas partes. Pero concretamente hay un tipo de evento como es este tipo de homenajes y tal, donde yo creo que el asistente está esperando otra tipo de cosas que no le puedes dar. Entonces yo lo veo complicado. Tampoco sé además en qué condiciones, o sea, cómo está ahora de salud José Luis y ni siquiera podría tener un encuentro virtual. Pero ya insisto, siendo claro, si tú ahora tienes un encuentro, volvemos un poco a la misma, nos vamos a la premisa de antes. Si ahora consiguiéramos un encuentro virtual con John Byrne, pues seguramente nos crecerían las conexiones, incluso aunque no tuviera firma, etcétera, etcétera. Pero con José Luis, que es una cosa más de nicho, pues yo creo que tienes que ofrecer algún tipo de otra cuestión como un encuentro más personal. Y esa es mi opinión, ¿eh? Igual me equivoco, igual habría que hacerlo. Yo la puntuación que hago es que a veces te oigo el tema de, no, es que como es virtual, lo vamos a ver, es la herramienta que tenemos y, a ver, y es una herramienta, yo creo que es muy válida y a mí a veces no es que me moleste, pero digo, viviendo fuera y viviendo el tiempo que llevo viviendo fuera, que ya voy para 22 años, entre una cosa y otra, a veces oigo comentarios y digo, señores, que estamos en el siglo XXI, pero no estamos en el siglo XXI a partir del año 2020. O sea, empezamos en el siglo XXI 20 años antes. O sea, en el caso de José Luis estoy totalmente de acuerdo, pero yo quizá trato de, a ver, como he sido, yo oficialmente, digamos que me retiré de lo que es la gestión y organización de eventos el año pasado, pero ya una cuestión física y una cuestión, yo creo que ya de que después de 30 años tienes que decir, se acabó. Pero la logística es una pesadilla, porque la logística es una pesadilla. O sea, esto que estamos haciendo ahora, una persona en Alcalá, otra persona en Salamanca, una persona en Buenos Aires, eso que la gente piensa que es muy sencillo, te supone a lo mejor 6 meses trabajando y después te puedes encontrar con el problema de que la persona llegue tranquilamente a las 9 de la mañana a coger su vuelo y alguien le diga, su vuelo no sale hoy. O no sabemos cuándo sale. No, sale, pero en vez de ir allí, va no sé dónde, hace escala, tiene que dormir. Entonces todo se te viene a la porra, todo se te viene al traste, porque esto es así. Entonces, a veces me sorprende que la gente no se dé cuenta de que, bueno, que utiliza lo que tienes. Por supuesto que en el caso de José Luis, porque ya es de la vieja guardia y la vieja guardia de... Yo lo noté, lo notas mucho bueno, incluso en San Diego no. En San Diego no, porque en San Diego todo el mundo es igual. Que eso es una cosa que la gente no entiende. O sea, la gente no se cree. Tú en San Diego, todo el mundo tiene una mesa, una silla, un roll-up. Desde Stan Lee hasta Mark White. Te digo porque era divertido. Estaba sentado Mark White y Rod Liefeld. Fue Mark White que me presentó a Rod Liefeld. Pues yo conocía a Mark White de Barcelona. Entonces fui a saludarle. Se acordaba sobre todo de Elena porque Elena fue intérprete de Barcelona durante 5 años. Entonces Elena fue su intérprete, pero de mí tenía una idea. Y entonces en ese momento llegó Rod Liefeld, no sé qué, entonces le dije, ¿te importa presentármelo? Entonces se levantó y me lo presentó. O sea, y Stan Lee no tenía un escenario de 20 por 20, ¿no? Tenía una silla y un roll-up. Entonces tú ibas a hablar con él igualmente. O sea, no había ese grado de separación que desgraciadamente existe, por ejemplo, en nuestro país. Y por supuesto, pero o sea, yo lo noté cuando estuve esperando para entregarle a Robert Kirkman el libro que yo escribí antes que tú en Dolmen, Diego, la media edad en la cola era entre 15 y 35, 40. Yo que tenía más de 40 era mayorcísimo, ya era como el anciano de la tribu. En cambio, cuando estuve esperando para ver a Stan Lee, para verlo, pero prácticamente yo quería verlo, ¿no? Ya el hecho de hablarse conmigo ya me daba igual. La media edad, yo era de los más chicos y tenía más de 40. Entonces, tú te das cuenta que en la fila, y depende del autor, o sea, si ibas a hablar con un autor de Image, por ejemplo, la media edad era media alta. Pero si ibas a hablar, por ejemplo, con unos autores más jóvenes, no, la media edad era muchísimo más pequeña. O sea, incluso las películas, si ibas a una presentación de una película más así, veías gente de 50, 60, incluso 70. Si veías una presentación, una serie de televisión que era más teenager, te dabas cuenta de que tú con 40 años eras, Dios mío, el anciano de la tribu. O sea, eso yo lo sé positivamente y con José Luis también lo sé, pero simplemente ha sido una pregunta porque además yo, y lo digo públicamente como persona que lleva casi 20 años
saliendo su nombre o en la portada o en la página interior, porque Dolmen Editorial con los monográficos ponía tu nombre dentro, no fuera. Por fuera pones el nombre del autor y por dentro otro nombre, y eso Diego lo sabe perfectamente. Yo les aplaudo tanto a Diego por haberse metido, a Diego Arandojo por haberse metido en la historia de escribir este libro, como a ti, Francisco, y a ti, Diego, por publicar en España ensayos, ya sea libro, ensayo, fanzine, llámalo como quieras, porque yo creo que es lo que realmente falta. Y el hecho de que encima ustedes estén dentro de la universidad, dentro de la academia, piensen que la cátedra de cómic de la Universidad Álvaro Alto de Helsinki abrió en 1974. Y la primera cátedra que yo sé que se abrió en España, se abrió en Valencia en el año 2021, en plena pandemia. Y la segunda fue en La Laguna también en 2021. A ver, y me parece ridículo porque la industria de cómic en España y la industria de cómic en Finlandia, con todos mis respetos, no es ni comparable. O sea, en Finlandia no ha habido ningún cómic como El Guerrero del Antifaz o El Capitán Trueno o el Cosa de Hierro que publicaba cada 15 días 2 millones de ejemplares, que es más o menos creo que la tirada que tenía, 1,5 millones, 2 millones de ejemplares. Y en España, en la academia, ha entrado cuando ha entrado. Entonces, el hecho de que ustedes estén apostando y que encima hayan tenido digamos que la iniciativa de hablar con una editorial de otro país, con lo que supone para publicar un libro de un autor español. A ver, yo cuando me enteré, partiendo la base que me dieron libertad para organizar esto, yo tengo que darles voz y altavoz a ustedes, porque lo que ustedes hacen en nuestro país, desgraciadamente se cuenta con los dedos de una mano. Y no debería ser así. Porque hay no solo muy buenos autores, sino nuestro país durante muchos años era como una especie de buque insignia en cuanto a sus publicaciones, porque se publicaba de una forma desmesurada para lo que se podía publicar en otros países. Ahora, dijo ayer Jaime Calderón, dice ahora un editor español vende 1.000 ejemplares y ya cierra el año, porque ha vendido 1.000 álbumes. Y en España se tiraba lo que se tiraba. Entonces, el hecho de que estén haciendo este trabajo de esa forma tan rigurosa, con esa calidad en color y en el formato que lo están haciendo, cuando todo el mundo está reduciendo muchas veces los libros y haciéndolos como los está haciendo, yo lo único que puedo hacer es darle, ya me gustaría que este encuentro virtual sirva para que la gente no solo pida el libro, no solo conozca Back to the Culture, no solo conozca Ediciones Marmotilla o Universo Retro, sino que se metan y encima tengan interés por descubrir más cosas, porque yo creo que lo que falta en nuestro país es darse cuenta de que porque se ponga cultura popular, la cultura popular no es menos importante que la cultura con mayúsculas. Eso es como, y perdón por la expresión porque Argentina es como limitarse a poner corralitos y decir vamos a ir etiquetando cada historia. No, no, vamos a ver, o sea, tú puedes hacer un ensayo muy serio sobre una tira de prensa teóricamente de aventuritas de 3 personajes dando saltitos en China como Terra de los Piratas, pero después de que te lees el libro que ha escrito Francisco, dices, porra, es que Terra de los Piratas es una radiografía de un momento socioeconómico, cultural, político, ideológico en un país. Y eso es lo que desgraciadamente nunca se ha terminado de fomentar en nuestro país. Y la labor que ustedes hacen, y además un poco casi porque realmente quieren hacerla, porque podían estar perfectamente uno dedicándose a escribir guiones, haciendo documentales, y ustedes dos dedicándose a dar clases, a hacer seminarios y demás, y no complicarse la vida con el fárrago que supone publicar un libro, un fanzine, un panfleto. Es todavía más loable en un país donde vale que la pandemia ha subido los niveles de lectura, pero comparativamente a otros países, los niveles de lectura de España nunca han sido precisamente para presumir fuera de nuestro país. Entonces, con eso les explico el por qué están ustedes tres sentados y por eso les he preguntado esas cosas, porque yo admito que viviendo fuera tengo una visión totalmente distinta. Aquí hay menos editoriales, pero cuando se ven las cosas de una forma más a lo grande, se unen para trabajar juntas, cosa que en España no pasa, por ejemplo, salvo Error o Omisión. Y el cómic, el cómic, el cine, la televisión, los videojuegos están totalmente metidos dentro de la universidad. O sea, entraron cuando tenían que entrar y se han quedado. Y ahora hay tesis de lo que te puedes imaginar y no es nada extraño. Y de hecho, lo que es curioso, gran parte de los salones de cómic y los salones de manga en Finlandia están montados dentro de universidades. Y la Sociedad de Ciencia Ficción finlandesa se inauguró en la Facultad de Física de Turku en el año 54, por ejemplo.
Y eso en nuestro país, hasta donde yo sé, no pasa. O sea, no se puede despegar la universidad de la vida cotidiana finlandesa, como pasa en Suecia, por ejemplo. Y todo eso, digamos que el mayor salón de manga de Finlandia, que es Trakon, la sede, es quien lo patrocina realmente es la Universidad de Tampere. Y la ciudad les deja el Tampere Talo, que es como el centro de convenciones de la ciudad. Y eso en España pasa, pero no pasa como debería pasar. Entonces, de ahí las preguntas que les pueda hacer. Sí. No, bueno, pues poniéndola de optimista no pasa, pero está empezando a pasar. Quiero decir, mira ahora en Tenerife, pues está la Universidad de La Laguna, en Valencia también, o sea, quiero decir, aparte la cátedra aquí interviene en las jornadas de Valencia y también en el Salón de Valencia, y nosotros en Alcalá también hemos puesto en marcha un festival que interviene en la universidad y que lleva el año que viene vamos a ser la tercera edición, con lo cual el Crunch, con lo cual, bueno, pues poco a poco recorremos ese camino. Vamos con retrasos, es verdad, pero bueno, vamos a ser optimistas y pensar que dentro de unos años podamos tener un tejido mucho más amplio del que tenemos ahora. Y yo les aplaudo a ustedes el que hayan apostado por esa vía, porque yo creo que es la que cuando yo me fui de mi país, una de las cosas que echaba de menos precisamente era eso. Y cuando llegué aquí, sobre todo con el cine, o sea, y cuando llegué aquí me di cuenta de que no, o sea, que aquí ya era fácil que un festival de cine te ofreciera un seminario teórico. Y eso en España pues no pasaba. Y en la universidad todavía menos. A ver, si pudieran elegir como editores, como autores, ¿cuál es ese libro que han querido siempre escribir o publicar y por razones, bueno, cuál es el libro o libros, porque se admite plurales, que siempre han querido meterle mano, que siempre han querido publicar, que siempre han querido ver una estantería, que han querido llevar a cabo y porque el mercado es como es, porque la pandemia nos ha cerrado prácticamente las posibilidades durante 2 o 3 años, pues sigue estando ahí, pero no ha salido. No sé si el autor que empiece quien quiera, vamos a ver, esto es libre, aquí no hay problema. Perdón, hago un comentario que tiene que ver con todo esto que venimos conversando. Hace unos meses, en Twitter, creo que debe ser algún investigador norteamericano, bueno, no es que me escribió, bueno, me puso en el tag ahí por la edición del libro de José Luis, hablándole como a los lectores de cómic de Estados Unidos, porque le parecía insólito que un libro sobre García López, que para ellos en su historia del cómic es muy importante, haya sido editado en Argentina y en España, y no en Estados Unidos. ¿Por qué no había una edición en inglés? Sí. Y yo le digo, bueno, yo ya robé a todos, ¿no? Todos los que tengo en Twitter. Y le digo, ojalá se pueda así. Bueno, es este fenómeno, ¿no? Que a veces es más reconocido algún autor en el extranjero que en su propia tierra, ¿no? Y bueno, sucede eso, sí, es bastante, lamentablemente es bastante común, pero bueno, el caso de José Luis es como un estigma, ¿no? Se ha convertido como un estigma. Nosotros, bueno, a mí me pasa en lo particular, mis padres son españoles, mi padre es de Asturias y mi mamá es de Galicia, yo soy ciudadano español, y la tradición de la historieta argentina tiene un raigambre fuerte con la escuela de Estados Unidos y la escuela obviamente de Europa, ¿no? Es como la confluencia de todo eso. Pero aquí hay estudios académicos que también son bastante recientes sobre cómic. Pasó algo muy, muy bonito con José Luis, que es cuando vino a presentar el libro. Se presentó primero en la ciudad de Rosario, que es donde tenemos la convención más importante del Crack Bamboo, que es la convención más importante del país de cómic, exclusivamente de cómic, porque tenemos el Comic Con aquí en Buenos Aires, pero está más abocado al mundo del espectáculo. Y después hicimos una segunda presentación y creo que a José Luis le gustó más en la Biblioteca Nacional Argentina, que es mucho más importante, en lo que tiene que ver con colocar a la historieta en un lugar de mayor, ya no como cultura popular, sino en un lugar importante, como sistema, como lenguaje, ¿no? Y bueno, se presentó en la sala más importante que tiene la Biblioteca Nacional, que lleva el nombre de Jorge Luis Borges, y para José Luis fue como muy importante estar ahí.
o sea, nunca había ido a la Biblioteca Nacional, estaba atestado de gente, hubo una cola para la firma del libro, le traían álbumes de cromo, bueno, todo, ¿no? Y él estaba feliz, estaba sonriendo, estaba feliz, fue como una especie de homenaje espontáneo, ¿no? Porque hablábamos del libro en realidad, y muy bonito, ¿no? Porque es el encuentro entre el lector y el autor, bueno. En lo particular, a mí me encantaría seguir haciendo, bueno, ahora estoy trabajando en otro libro para otra editorial, también sobre un autor de cómic argentino bastante ignorado, y creo que tuve la suerte y la dicha de poder hacer algunos trabajos incluso del mundo documental, hice sobre Alcatena, sobre Enrique Alcatena, que es uno de nuestros grandes autores de historieta. He podido conocer a algunos de los impulsores y autores de historieta muy relevantes en el caso de Argentina, ¿no? Siempre uno tiene la idea de poder, este formato de libro biográfico, exportar. Bueno, pasó y les estoy profundamente agradecidos a Marmotilla de haberse sumado a esta quijotada, a esta aventura de editar un libro así, porque fue muy importante. Y ojalá se puedan seguir haciendo. Mi anhelo es poder seguir reproduciendo este formato de libro biográfico con miras a que nuestros autores, hablando a nivel hispanoamericano, puedan tener una difusión por fuera de la lengua castellana incluso, ¿no? Por eso me parecía importante este autor norteamericano quejándose de que por qué en Estados Unidos no había un libro de García López. Sí. Porque el otro libro que sí hay sobre José Luis es más de nicho, es un libro en blanco y negro, bueno, pero no con esta calidad, con esta cuestión. Así que ojalá podamos seguir produciendo este tipo de productos. Diego, hablando del otro Diego y yo hemos escrito libros sobre Robert Kirkman que no hay en lengua inglesa. Sí. Pues sobre todo lo de Robert Kirkman, y nosotros, sí. Alberto Vicente y yo, nos centramos en The Walking Dead primero, sí. Y luego yo escribí en solitario sobre Invencible. Sí, o sea, lo que él ha hecho y lo que yo hice. Además, yo tuve la cosa de que yo le entregué el libro a Robert Kirkman y después me senté a hablar con él y me invitó a una presentación y me hizo y dijo un par de cosas sobre mí que casi me dan ganas de tirarle algo porque como que no venía muy a cuento, pero bueno, él no se lo creía, es que no se lo creía a su editor. Sina Grace, que fue con quien yo hablé antes de él, fue el que no se creía que alguien hubiese escrito un libro sobre él. Y cuando años después vino Charlie Adlar aquí a Helsinki, al Salón del Cómic, me lo dijo y dice, no, es que Robert estuvo todo el Comic Con, miraba el libro de vez en cuando y se lo tenía encima, se le daba en la mochila porque decía que no entendía cómo alguien, dice textualmente, había perdido 9 meses trabajando sobre su vida. O sea, y en inglés hay un par, exactamente, en castellano, en inglés hay un par de entrevistas muy largas, pero hasta donde yo sé no hay nada como lo que haya hecho Diego, como lo que yo haya podido hacer yo. O sea, a veces eso, a veces es en mi caso particular, yo no sé en el tuyo, en mi caso particular yo escribí el libro de Kirkman porque me lo propuso Vicente. O sea, no por otra cosa. También, estábamos planificando algo sobre The Walking Dead, ya teníamos entre manos, y yo estaba escribiendo en Dolmen a nivel de artículos, reseñas y demás, y teníamos ganas de hacer algo largo. Entonces teníamos ideas, hablamos y Vicente nos dijo, ¿y por qué no tiramos con The Walking Dead? Y coincidió que estaba además empezando la serie, la primera temporada, venía la segunda, y dijimos, pues vamos a tirar adelante. Salió el libro tuyo un poquito antes que el nuestro y dijimos, pero tiene sentido hacer ahora, si ya Eduardo, el tuyo trata sobre yo de Walking Dead hablé hasta donde hablé, pero yo me quedé en los 6 primeros capítulos, ustedes arrancaron a partir de ahí, o sea que... Sí, intentamos llegar al máximo y tuvimos la fortuna que además ese año a Barcelona venía Charlie Adlar, a mí me invitaron para moderar una charla que había sobre zombies, en el cual él participaba, con Esteban Maroto también, y pudimos un poco hablar, y le contamos a Charlie, Alberto y yo, que íbamos a hacer este libro, y nos hizo un dibujo especial, nos hizo el prólogo, porque le pedimos, claro, él pensaba que íbamos a pedir la portada o lo que fuera, y le dijimos, no, queremos que nos hagas el prólogo. Nos dijo, nadie me ha pedido nunca un prólogo para España y tal, y nos hizo el prólogo, y además le entrevistamos dentro y nos hizo un dibujo que luego me quedé yo y tengo en mi colección un dibujo bien chulo con un zombie, con un Rick ahí en un plano y con una experiencia muy chula. Yo tengo un preview, yo tengo el preview cuando se terminó la serie, cuando sacaron la caja,
que tiene la portada de Walking Dead. Yo tengo un preview dedicado con un sketch hecho por Charlie Adler, que también fue una persona. Pero vamos, o sea, el tema es que en el mundo en el que vivimos, te digo, puede pasar que un autor de ascendencia china escriba sobre una serie francesa y que dos autores españoles escriban sobre un autor. Porque lo que sí habrá seguro, porque de hecho el propio Kirman lo comenta, seguro que hay tesis doctorales, todas las que quieras y más, sobre Kirman, pero no libros. Es así, o sea... Tú escribió también sobre The Walking Dead. Sí, yo escribí, bueno, pero en el libro que tengo anterior a... Bueno, tengo un artículo en Teosfera sobre Walking Dead, pero pequeño, y en el libro que tengo anterior a Caniff, que es un recorrido sobre el cómic norteamericano, en el último capítulo hay una buena parte dedicada a Walking Dead, sí. Pero vamos, específicamente, o sea, centrado solo en The Walking Dead, no. Solo esa parte que es una obra que me parece muy interesante. El libro que tengo anterior, que trata sobre todo de la serialidad en el cómic norteamericano, y me parece que The Walking Dead es una de las muestras últimas más claras de serialidad que hay. Quiero decir que la serialidad en cierta manera se ha perdido con el tema de la novela gráfica o se ha convertido en otra cosa en el cómic de superhéroes, y sin embargo en The Walking Dead y en Invencible pues se articula se de una manera muy clásica. Exactamente, es lo que te digo, eso fue lo divertido a la hora de escribir sobre Kirman, que es muy clásico, o sea, bebe mucho de las fuentes, no es a pesar de que tiene la edad que tiene, pero no es una persona muy clásica a la hora de plantearse, entonces es mucho más sencillo, no tiene muchas veces los saltos a los que te estás enfrentando. Con otros autores que al final no sabes muy bien a qué cartas jugar porque te pasan de un sitio a más, eso están 5 números, 4 números, 3 números, 8 números, y en realidad con eso es muy difícil sacar una conclusión válida de su trabajo, porque están Sí. más a expensas de la editorial realmente que de lo que ellos quieren hacer. Y eso a veces, eso evidentemente yo lo entiendo, pero a la hora de sentarte a escribir, cuando empiezas a rascar o cuando empiezas a ver un atisbo de su estilo, ya se han ido a otra colección, entonces te quedas como diciendo, bueno, y quizá nunca acabas de tener la oportunidad como si tienes en The Walking Dead o como si tienes con Tom McFarlane y Spawn, que de una forma u otra siempre ha estado ligado a su colección, más directo, más o menos indirecto, pero siempre ha estado ahí, entonces sí puedes verla, puedes hacer un análisis y puedes ver temporadas, puedes ver épocas y puedes ver historias. Con otros autores es muy, muy complicado. Yo creo que hay otra... Sí, No, perdón. perdona, he interrumpido. No, y que la pregunta que te iba a hacer, bueno, y en el caso de Marmotilla, que he estado viendo el catálogo, bueno, mira, voy a ser más directo porque en España también eso, escribir sobre cómic parece que es muy fácil, y en realidad creo que ninguno, los tres que estamos aquí, sabemos que cuando te metes en un proyecto de estos puedes estar 1 año, 2 años, 3 años trabajando y a ver si lo terminas. Pero si alguien, que siempre puede haber alguien, porque desgraciadamente siempre hay alguien que no está bien de la cabeza, y lo digo así con todas esas palabras, tiene la peregrina idea de escribir un libro, un ensayo, publicar en un fanzine, vuelvo, repito, o sea, a mí lo de fanzine, siempre que me dicen fanzine digo, vale, pues una de las editoriales que más, eso me lo han dicho, no, es que he oído esto, no sé qué, digo, mira, una de las editoriales que más años lleva publicando, yo he celebrado el 20, el 25 aniversario, o sea, de lo que estoy hablando, empezó siendo un fanzine, que a todas estas yo nunca he visto un fanzine de Dolmen, o sea, yo solamente he visto fotos, nunca he visto el Dolmen fanzine, yo descubrí Dolmen en color, pero en realidad Dolmen empezó siendo un fanzine, y a mí sinceramente, es que es un fanzine, el Starlock era un fanzine, por ejemplo, en la revista Wizard era un fanzine, con portada a color, pero era un fanzine, y durante 25 años todos bebíamos los vientos por el Wizard, o sea que en realidad me parece un calificativo muy despectivo, pero sí. Nosotros jugábamos, a la hora, perdón Eduardo, jugábamos con ese concepto porque queríamos que fuera un contenido retro. Entonces queríamos utilizar la etiqueta retro del fanzine para jugar un poco con los contenidos que metíamos. Entonces, de ahí un poco, porque luego es verdad que el formato es una revista pequeña en tapa blanda pero con lomo, con un cuidado especial en la maquetación. Entonces, pues bueno, era un poco ese juego nostálgico que impregnaba todo el Back to the Future. Sí, la pregunta es, si alguien o sea, le gustaría escribir sobre, yo qué sé, o sea, sobre un personaje que puede ser yo no distingo entre cómic y manga, o sea, para mí el cómic es lo mismo, da igual que venga de Japón o que venga de Corea o que venga de donde venga.
y alguien quiere escribir algo, ¿qué es lo que debe hacer a la hora de ponerse en contacto con Marmotilla, con Back to the Culture? Pues en el caso de Marmotilla, entra en nuestra página, ve nuestro correo y nos manda un correo. Yo ahora no, mira, si me llego a ser que hacer punta, hago una estadística, pero un porcentaje relativamente alto de nuestras publicaciones han venido por propuestas que nos han hecho. O sea, ya ha habido libros que tenía claro que quería publicar y autores que también quería publicar, pero otros han venido por propuestas, a veces de autores que conocía, entonces ya me tenía la garantía de esos autores, a veces de autores que no conocía para nada y me han mandado una propuesta, a veces incluso casi libro entero o lo que sea, la hemos valorado y si nos ha convencido no nos hemos fijado en nombres ni en nada y se ha publicado. O sea que en ese aspecto cualquiera está vedo. Lo único, eso sí, que la verdad hay una cuestión con Marmotilla que sucede y es que somos de las pocas, bueno, de hecho como editorial, claro, también es una iniciativa un poco personal y tal, pero como editorial es la única exclusivamente dedicada a ensayos sobre cómic porque está Graficalismos, pero es parte de una colección universitaria y por supuesto está también muy bien. Entonces, la capacidad que tenemos para publicar es pequeña, quiero decir, sacamos 2, 3 libros al año, con suerte, yo pensaba que iban a ser menos, pero ha habido años de 4 que nos hemos echado la manta a la cabeza, pero poco más. Entonces nos llegan, la verdad es que hay bastante gente queriendo ser autor y nos llegan bastantes propuestas y reconozco que a veces vamos un poco atascados en la respuesta. Pero si tienen paciencia, todo lo que llega se lee y todo lo que llega se responde. Y a veces positivo y a veces negativamente no porque el trabajo sea malo, sino porque, mira, oye, es que no tenemos ya libros pensados en 3 años vista y no podemos más, pero todo se le responde. Y han salido bastantes cosas con la única cuestión de que, oye, mira, he visto vuestra editorial, nos ha interesado, os mando esta propuesta y se ha publicado sin ningún problema, porque la idea era una de las ideas. De hecho, cuando nace Marmotilla, y tampoco quiero hablar mucho del tema de Marmotilla, cuando nace Marmotilla la idea nace porque, como has comentado antes, se estaban leyendo muchas o bastantes tesis doctorales sobre temas relacionados con cómic, se estaban empezando a leer, digamos, se leían unas cuantas y encontraban dificultad para ser publicadas. Entonces, no podemos publicarlas todas, pero por lo menos publicar algunas. Y entonces eso significa que no puedes conocerlos a todos. De repente alguien lee una tesis en una universidad, no lo sabes, pero te manda la tesis, te manda la propuesta, te manda lo que sea y dices, oye, esto previamente luego es combinado con otras cosas como el trabajo de Diego o como autores ya, pues la reedición del libro de Masota, autores consagrados, Gino Fretza, traducción al español o el sistema de la historieta de Groenstein, pero uno de los objetivos era precisamente darle una salida a algunos autores noveles, con lo cual las puertas siempre abiertas. Nosotros, en cambio, es un proyecto muy distinto. Nosotros, las puertas es que no hay. O sea, nosotros lo único que hacemos es generar lo que somos como 3 amigos que generamos las publicaciones que nos gustaría a nosotros leer. Entonces, simplemente nosotros buscamos un poco el tema del siguiente número, que elige somos 3 ahora, Héctor Sánchez, Alberto Vicente y yo, aunque estamos un poco parados, pero bueno, somos los 3. Héctor se dedica más a la maquetación y Alberto y yo generamos los contenidos. Y Alberto y yo somos amigos de toda la vida, íbamos al colegio juntos, en la carrera juntos, y cuando luego terminamos intentamos ver cómo podíamos, nos gustaba esto de escribir y de leer y de ver y de jugar, entonces cómo podíamos hacer algo que nos apetecía a nosotros tener y que no conseguíamos. Entonces alternamos los dos como coeditores y cada uno de los números, digamos que es la idea personal de los gustos de cada uno, que es el que dirige ese número. Y todos tienen pues parte de cine, parte de videojuegos, parte de cómic y nos alternamos un poco las secciones. Entonces, sí que nos han llegado propuestas, a veces hemos incluso estudiado la posibilidad de hacer alguna otra línea para poder darle salida, pero la mayoría es que es un proyecto muy personal, muy chiquito, en el cual nosotros tiramos a eso, a lo que de alguna manera nos llenó en la época de juventud, de niñez, después, y cómo ha ido evolucionando. Entonces, tiramos con Tortugas Ninja porque yo soy un fan total. Luego fuimos a Parque Jurásico, que a Alberto le encanta, Cazafantasmas. Fuimos un poco alternando cosas que nos gustan a los dos, pero del que uno es más fan que el otro. Entonces, hacemos un recorrido desde el comienzo de esa franquicia hasta ahora, por todo lo que encontramos de todo lo que ha ido
ido pasando. Y luego incluimos entrevistas. Entonces también es un producto muy híbrido porque íbamos a festivales, íbamos a salones, buscábamos la manera por redes sociales de entrevistar a distintos autores o personas que estaban involucradas, desde el doblaje, los cómics, las propias películas, las series. Fuimos un poco llevando y en cada número pues incluíamos un par coleccionistas. Buscábamos siempre entrevistar a coleccionistas que fueran muy fans y que tuvieran buenas colecciones y que nos fueran contando, y un poco con eso tirábamos publicidad de la época, metíamos contenido retro también en imágenes de publicitarias, y entonces tirábamos hacia intentar ser más completistas posible, siempre pensando en el fan, siempre decíamos que era de fan a fan. Nosotros como fan, que nos hubiera gustado encontrar. Entonces, un poco lo que hacíamos, y es un poco lo que queremos seguir haciendo, pero el tiempo al final nos apremia y llevamos desde el 2014 cuando nació la idea, vamos a hacer ya casi 10 años, hemos publicado bastantes, pero llevamos pues desde la pandemia para acá casi 4 años, más o menos en stand-by. Tenemos números, siguen saliendo, la gente nos pide, Kiko nos ayuda mucho cuando ellos van también a Marmotilla, ellos tienen de los últimos nuestros, y siempre nos dicen, nos pregunten que cuándo hacéis el siguiente, siempre había bastante comunidad. Es verdad que con el tiempo la hemos pausado y se ha ido perdiendo, pero mantenemos también bastantes compradores que luego han sido amigos, porque les unía con nosotros ese coleccionismo, ese fanatismo por todos estos productos culturales que podían hacer en el cine y luego iban a otro sitio, que podían hacer en el cómic y luego iban a otro sitio, que podían hacer en el videojuego y luego iban a otro sitio, un poco en esa línea. Muy bien. No, sí, vamos a ver, a mí cuando me preguntan, que me suelen preguntar bastante de esto en la fundación, ¿por qué está usted aquí? Pues yo soy un fan profesional. O sea, ya está. O sea, el tema es que yo he hecho de mis aficiones un trabajo, o sea, una dedicación, pero en realidad mis fuentes no engañan. Eso que hemos estado hablando a nivel académico, a nivel de publicaciones, ¿cuál es la situación? Partiendo de la base que la situación en Argentina está como está, y de hecho hablé con una editorial argentina, con los responsables de una editorial argentina hace una semana, o sea que digamos que tengo las ideas bastante claras. Dentro de lo que es la Universidad Argentina hay gente que está haciendo tesis y después se están publicando en algún sitio o en los medios o sea, ¿cuál es la situación que hay en tu país actualmente en este apartado en el que estamos hablando hoy? Bueno, mencionaban a Mazzotta, ¿no? Oscar Mazzotta, que fue uno de los pioneros que empezó justamente del mundo académico a estudiar el cómic, ¿no? Stenberg es otro autor argentino que también en esa línea hizo de los pioneros, digamos, de estudios académicos vertidos a cómic argentino en principio. Sí, hay algunas, de hecho la Universidad de Palermo, una universidad privada, no de gestión pública, hasta hace unos años tenía una carrera de cómic, o sea, para hacer cómic, justamente, una universidad. Ya no un curso en una escuela informal, ¿no? Sino una universidad, uno podía cursar una carrera de grado de autor de cómics. O sea, llegó hasta ese punto. Fue muy importante el trabajo que se hizo en la Universidad de Palermo, donde había una cantidad de asignaturas, bueno, era una carrera, básicamente, una carrera de grado para hacer, cuya finalidad era hacer cómic. Después, bueno, la Universidad de Buenos Aires tiene estudios, hay cátedras que están dedicadas. Está el CONICET, que es un ente gubernamental que financia estudios que tienen que ver con la ciencia y también con la cultura popular, que hay mucha gente estudiando el cómic desde un lugar académico, muchísimo más que hace 20 o 30 años. Pero bueno, es un circuito. El circuito académico en Argentina queda en intramuros, lo que es la institución. Se publican, pero bueno, hay muchas... tenemos, bueno, la Universidad de Buenos Aires tiene un sello editorial que es muy importante, Audeva, que es su propia editorial, donde algunos se editan tesis, se han editado históricamente, es una editorial con muchas décadas de existencia, que ha editado muchos trabajos académicos, pero bueno, creo que hay un fenómeno que cuesta todavía de entender al cómic o la historieta, ya no como un producto asociado a la infancia, ¿no? a los niños o a los jóvenes, sino como un medio de comunicación de consumo masivo de adultos también. Esa es la transición que está sucediendo
Y también porque el propio cómic ha dejado de ser un bien de consumo económico. Hoy son libros. Bueno, la mayoría de los cómics se editan en un formato de libro, no de revista, no de publicación periódica. Eso ha hecho que, por ejemplo, aquí en Argentina, el precio para adquirir un cómic sea cada vez más caro, o sea, porque es un libro. Antes la publicación periódica era en un periódico que era de acceso barato, digo, para adquirirlo, para comprarlo, o una revista, una publicación también en un papel económico, y hoy comprar cómic o historieta es una inversión, digo, es un libro, es como un libro de literatura. Entonces, el consumo ha cambiado, eso ha hecho que el público también vaya mutando. Entonces, son pocos los jóvenes hoy que compran cómic, en el caso de Argentina, nacional, no así el manga, que hemos hablado. El manga es contra todo pronóstico y en el formato, y aunque obliga a un tipo de lectura que occidentalmente no estamos habituados, es un consumo enorme que hay. Pero no, la universidad en Argentina, sí, el mundo académico estudia la historieta y le ha dado un rango de importancia mucho más que hace 30 o 40 años. Es un fenómeno que hubo algunas incursiones en los años 60, 70, hubo estudios sobre historieta argentina del mundo académico, pero creo yo que en estos últimos 20 años hay gente que son académicos, que están específicamente trabajando en investigación y en difusión, porque esto es algo importante, es difundir, no solamente investigar. La difusión tiene que ver con salir de la universidad, tiene que ver con esto, tener libros que sean que entren en el circuito de librerías, y no librería especializada, sino que llegue a un alcance popular. Es una batalla que se da a diario. Y aquí, bueno, por ejemplo, ustedes hablan del tema de lo archivístico, ¿no? Como que no exista, por ejemplo, un archivo general del cómic, ¿no? O sea, por ejemplo, el castellano. Aquí la Biblioteca Nacional, y no hace mucho tiempo, tiene un archivo de estudios específico dentro de la Biblioteca Nacional, de humor gráfico e historieta argentino. Y además hay, bueno, obviamente producción de España. Yo suelo hacer, cada vez que edito algo, lo suelo llevar allí. Hay material original de dibujantes, de guionistas. Es el archivo más importante que tenemos de historieta. Está en la Biblioteca Nacional. Eso le da una jerarquía también, y le da ubicarlo en un estándar de mayor importancia. Pero todo es un combate cotidiano. Desde editar un libro como el que han reeditado, y les estoy profundamente agradecidos a Marmotilla de Back to the Culture, sobre García López, que no es lo mismo haber hecho un libro sobre George Pérez o sobre Jim Lee en Impacto, es más riesgoso, y con José Luis. Sin embargo, si uno habla con Jim Lee, o habla o hablaba, lamentablemente se nos fue, George Pérez, todos conocían a García López, porque es un autor ineludible. Y lo nombraban además. Eso es lo divertido, que todos Era hablan. nombrado. Entonces, Sí. creo que cada uno de nosotros aporta a la difusión de estos autores dentro de lo mejor de su expertise, ¿no? En mi caso mío es escribir, es de la parte de investigación. En el caso de los editores es darle forma a esa investigación. Pero bueno, es un camino largo que se ha empezado. La universidad no puede evitar hoy hablar de cómics, porque es un medio nació como un medio de consumo masivo, y lo sigue siendo en otro estilo. Es ineludible. O sea, pero sí volviendo a la pregunta original, en Argentina hay gente que está especializada en estudiar cómics. Pues a ver, y ya para finalizar, a los señores editores, aparte de mi recomendación personal, que es que, bueno, eso se está emitiendo tarde-noche, mañana por la mañana, los que vean esto, vayan despacito a una librería especializada a pedir el libro de José Luis García López, por favor. Eso es la recomendación más obvia que puedo hacer. ¿Alguna cosa más que añadir ahora que tienen, aunque sea, como diría Mafalda, por aquello coger un personaje argentino, que le doy la sillita en la que Mafalda se subía y decía, bueno, esta sillita y la ONU, me van a hacer a mí el mismo caso que si me subo en la sillita, que si alguien en la ONU se desgañita? Pues bueno, pues les estoy dando la sillita de Mafalda por si quieren decir algo, aprovechar eso, los minutos finales como editores que son a la hora de
Es decir, hacemos esto, por favor, dennos una oportunidad, si la quieren aprovechar, me refiero. No, yo solo decir pues que la gente que, entiendo que la gente que vea esto pues será aficionada al cómic, pero que sigan consumiendo muchos cómics y muchos libros sobre cómics. Y da igual, quiero decir, si son de marmotilla mejor, pero tampoco pasa nada. Si la cosa es que el cómic siga viviendo buenos momentos, que aunque ahora no sea un medio de masas, también tiene otras situaciones que tienen cierta ventaja, ¿no? Como por ejemplo la posibilidad de tener cómics en librerías generales, no tener que ir a la librería especializada, con lo cual eso, para eso lo que hace falta es que haya respuesta del público, que sigan consumiendo. Ahora lo bueno que hay es que hay una oferta muy amplia para todo tipo de públicos y una vez lean cómics y consuman cómics, seguro que van a llegar al libro teórico porque les va a interesar el medio. Los que hemos crecido leyendo cómics, al final nos ha interesado saber qué había detrás y hemos ido, pues, algunos escribiendo, editando o simplemente como lectores. Pues ese es mi ánimo para todos aquellos que les interese el medio, un medio que a mí desde luego solo me da alegrías, con lo cual yo creo que a los lectores se los dará también. Y yo nada, aprovecho la silla de Mafalda para dar las gracias a vosotros, Eduardo, a todo vuestro equipo que habéis hecho posible este encuentro, que ha sido un encuentro muy especial porque nos hemos podido poner cara a nosotros, hemos trabajado tiempo y en muchos proyectos unidos o similares y que nos hemos puesto cara por primera vez virtualmente así, desde donde estás, allí, aquí, y también por darnos la oportunidad de poner cara y físicamente y poder interactuar con Diego Andojo, que hemos trabajado juntos en este proyecto, pero tampoco nos habíamos tenido la oportunidad de interactuar así. Entonces, poder estar los cuatro en esta tarde, cada uno en su sitio, en Salamanca, en Finlandia, en Argentina, en Alcalá, y poder estar compartiendo esta pasión que sé que nos une a todos por los superhéroes, por el cómic, por García López, por los libros teóricos y por el noveno arte, por todo esto, desde luego ha merecido la pena, ha merecido mucho la pena, así que muchas gracias por la oportunidad y por el ratito, que ha sido muy agradable a los tres. Yo les agradezco a ustedes que dijeran que sí y sobre todo el hecho de que han querido participar, porque al final es eso, al final el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife surge por el empeño eso del responsable de una fundación que a su vez tiene una relación directa con la cátedra de la universidad, porque esa persona y las personas que estamos dentro, lo que estaba diciendo antes Diego Grandojo, entienden que ya ha llegado el momento de que al cómic se le, bueno, creo que lo hemos dicho todos, que le ha llegado el momento que el cómic se considere como algo más que algo que vas, te compras, lo lees y lo olvidas en una estantería. Bueno, yo creo que el cómic es un tema no solo de conversación y de entretenimiento, sino un tema de estudio tan serio como puede ser cualquier otra cosa. Y en realidad lo que yo trato es de ser, aunque la gente no lo sepa, en la página web de la fundación están los estatutos fundacionales y entonces en los estatutos está el hecho de conservar, preservar y difundir el noveno arte, en este caso el séptimo arte, que es de lo que yo directamente me encargo, que es la parte que llevo yo en la fundación de manera directa, pero al final se trata de eso, se trata de conservar, de darle difusión y al final yo creo que esto lo que te da también carta naturaleza, le da carta naturaleza a las personas que a lo mejor no saben realmente qué hacer, o realmente están como todavía cohibidas, desgraciadamente. Dice, bueno, pues esta gente que ya no son precisamente adolescentes, sino ya tienen su edad y se han forjado una carrera académicamente hablando, pero que han seguido haciendo lo que les gustaba, yo creo que también es una demostración que uno puede haber estudiado una titulación, tener un trabajo, hacer un trabajo, pero eso no significa que tú tengas que dejar atrás. No solo no significa, sino además puedes utilizar tu formación, tus conocimientos y tu experiencia para seguir profundizando en lo que antes dijo Francisco, lo que nos gustaba de pequeñitos. Después llega un momento que dices, bueno, empiezo leyendo cómics, pero al final quiero descubrir lo que hay detrás. Y entonces, pues te puede dar por editar, te puede dar por escribir, te puede dar por montar un evento, te puede dar por organizar ese tipo de historias, pero al final a todos nos une lo mismo. Y por eso cuando fue eso, me enteré de que existía el libro. Yo ya lo había visto el año pasado, lo que pasa es que el año pasado pues no había, ya cuando me enteré era muy tarde, o sea, entró el libro de los máster, pero no entró este libro. Pero este año directamente fue decir, tengo que tratar de darle cabida y al final nos hemos podido sentar los cuatro, cada uno en tres países distintos, en dos continentes distintos y en realidad, pues bueno, utilizando las herramientas que se tienen. Entonces, yo, sinceramente, el que está agradecido soy yo, porque si ustedes no dicen que sí, esto es imposible hacerlo. Ya está. Entonces yo voy a dar los agradecimientos y después me despido, que esto funciona así. O sea, bueno, los agradecimientos que son siempre los mismos, pero
de rigor darlos. Volver a dar las gracias a la Fundación, sobre todo porque ahora mismo hay demasiada gente empeñada en rescatar algo que constitucionalmente no es legal, que es la censura, porque ya la censura se abolió en 1978 en nuestro país, que hay demasiada gente empeñada en censurar, en prohibir cosas, que hay instituciones que defiendan todo lo contrario. Y que hay instituciones que además patrocinen eso, un encuentro como Santa Cruz Comic a nivel virtual y a partir del jueves a nivel presencial, donde lo que se pretende es que la gente vaya y no tenga problemas para demostrar cuáles son aquellas cosas que de verdad le gustan y que disfrute y que al final, cuando tú lees un cómic estás leyendo y cuando estás leyendo se te está abriendo la mente y eso da igual que leas el Pato Donald, que leas Spider-Man o que te leas la crítica a la razón pura de Immanuel Kant. Lo siento, estás leyendo, da igual el tema. Después, por supuesto, dar las gracias a la Cátedra Cultural Moebius y en este caso a la Universidad de La Laguna por darle cabida dentro de la institución académica a una cátedra que se dedica a eso, a estudiar el cómic como algo más que un montón de garabatos pintados en una hoja de papel, antes a lápiz y a tinta y ahora digitalmente, y a las instituciones públicas como puede ser el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y después darle las gracias por aquello de primero autor y después editores, a Diego Grandojo primero por escribir un libro tan fantástico, que yo sinceramente te digo, yo se lo dije antes de entrar, a mí me hubiese gustado que tuviese 100 páginas más porque es que me duró nada, o sea, lo A visto mí y lo también. visto. Cuando lo terminé dije, es como Sí, sí. cuando se termina la serie y dices, bueno, me vas a tener 6 Si meses hasta José que me Luis sigas hubiera contando algo. hablado un poquitillo más, hubiéramos tenido 20 páginas más en el Pero libro. el libro está muy bien y además el libro es de los que crea afición. A Muchas gracias. Francisco, no, sinceramente te lo digo, o sea, y en esto Muchas te gracias. aseguro que no tocó de oreja. O sea, ya antes de escribir, antes de decidirme a escribir mi primer ensayo, leí un montón de libros teóricos. Y precisamente como me gustaba y no sé por qué pensé, bueno, yo puedo ser más o menos capaz. El tema es que tienes que encontrar un editor que te diga, sí, tú ponte a escribir. Y ya veremos a ver qué sale de ahí. A Francisco primero por atender mi llamado, o sea, por decirme que sí, que había publicado el libro, por automáticamente pedirme la dirección para mandármelo y después decir que sí. O sea, yo jamás Francisco fue divertido, contacté por una cosa, que no contacté con él, primero contacté con otra editorial que me dio su contacto y después cuando me enteré de que llevaba Marmotilla volví a contactar con él, entonces para dos cosas me dijo que sí, que no suele ser normal, o sea, que te digan que sí una vez, vale, pero que te digan que no, no suele ser normal. O sea, doble gracias porque mañana nos toca a nosotros estar defendiendo otra cosa. Muchas gracias a ti. Y a Diego por lo mismo, por aquello de que hemos compartido mesa y mantel, en este caso sello editorial, y el hecho de que estés haciendo, además has dicho algo que yo considero fundamental, que es una de las razones por las cuales yo me convertí, entre comillas, después lo estudié, después trabajé en ello, en comisario de exposición. Yo empecé a montar exposiciones porque encontraba que en España no había exposiciones que a mí me gustaba ir a ver, me gustaría ir a ver. O sea, a mí me encantan los museos, me encanta, y me he criado dentro de un museo. Pero yo tuve que coger un avión cuando vivía y estudiaba en Madrid, irme a Londres, al Museo de Ciencias Naturales, que encima tú me dirás el Museo de Ciencias Naturales, a ver una exposición de Star Trek, que además se trajeron el puente de mando de la Enterprise y lo montaron en el museo. Y en los años 90, en la capital de nuestro país, tú no veías una exposición, no de Star Trek, de nada que se le pareciera mínimamente, de nadita que se le pareciera, ni en la universidad ni fuera de la universidad. Entonces, al final, tú has dicho, tú has creado un sello editorial para publicar aquellas cosas que te gustan y yo me convertí en comisario de exposición hace mucho tiempo, no porque tuviese más o menos creencias, sino porque es que en mi país me ofrecía siempre lo mismo. Yo dije, oye, hay mucha gente como yo que quiere ir a ver una exposición de ciencia ficción, de no sé, de terror, de lo que sea, no siempre lo mismo. Y el hecho de que haya sido capaz, sobre todo en un país como el nuestro, independientemente del parón por la pandemia, de hacerlo, es totalmente loable. Y que además te apuntases a esto, pues todavía mejor. O sea, si con esto contribuyo a que haya más gente, empezando por mí, que ahora me tendrás que comentar cómo se pueden pedir los números que todavía te queden, porque lo siento, eso, vamos a ver, de mi mail pidiéndotelo no te vas a escapar. Si con esto contribuyo a que haya más gente que se interese por el trabajo que ustedes estén haciendo, yo ya me doy por satisfecho, o sea, yo ya puedo
cerrar mañana el salón virtual y olvidarme hasta el año que viene, si es que vuelvo el año que viene, o sea, porque al final es eso, no pretendo, lo que pretendo es eso, darle voz y altavoz a gente que hace un trabajo digno de tener en cuenta, para que la gente que a lo mejor en medio de eso, de este mare magnum de input, mensajes, eslóganes y demás, se les pasan las cosas, tenga la posibilidad de decir, oye, vamos a pararnos porque aquí hay algo que nos puede interesar. Ya está. Sí, Back to the Culture es fácil. En backtotheculture.com hay también un apartado como de escribir, entonces nos llega un correíto y lo único que tenemos ya ejemplares un poco contados de varios que no nos quedan, pero de otros sí nos quedan, entonces encantados de poder atender. Y si no, en los eventos en los que va la Maramotilla solemos ir juntos y si no vamos nosotros, ellos están y tienen también un poquito de lo que vamos teniendo. Entonces, pues bueno, y cuenta con ellos, Eduardo, hablaré con Kiko luego fuera de campo para que me dé tu dirección y te mandamos lo que tengamos para que tengas todo el tiempo de Eso, porque digo, a mí, independientemente de que lo que me dedique, me encanta leer. Yo creo que además es necesario, es bueno leer lo que hacen los demás, porque eso lo digo para la gente que le pueda gustar, o sea, no es, es preceptivo vinculante leerte el trabajo de los demás para darte cuenta de que lo que estás haciendo va a un camino a otro, porque si no te piensas que no, lo que tú haces es estupendo. No, tienes que tener capacidad de decir, no, vamos a ver lo que hacen los demás y entonces es cuando te das cuenta cómo funcionan las cosas. Y también quiero dar las gracias al responsable de la nave Enterprise que nos ha aguantado 2 horas prácticamente bien puestas. Lo que pasa es que cada vez somos 4, o sea, al final es media hora cada uno. A Cristian por darnos el soporte y conseguir que 2 personas en España, una persona en Finlandia y una persona en la República Argentina, primero empezaba por Europa, después por Argentina, no lo he hecho por nada, sino porque estábamos más cerca. Bueno, y él que está en Gran Canaria, que esto es más divertido de todas cosas, o sea, él está en Gran Canaria y al final son 5 puntos distintos, hayamos podido estar 2 horas sin ningún tipo de problema técnico y se haya podido ver todo perfectamente. Y a los que nos han aguantado Santa Cruz Comics Virtual desde el día 5 de octubre, recordarles que mañana es el último encuentro virtual con el señor editor de Ediciones Marmotilla, que mañana deja de ser editor y se convierte en un, iba a decir vulgar autor, pero bueno, no está bien dicho, en autor, defendiendo lo que se conoce en el mundo gráfico de las tiras de prensa, uno de los autores que forma parte de lo que se considera la Sagrada Trilogía. Esto es Harold Foster, Alex Raymond y Milton Caniff. ¿Que hay muchos más? Sí, por supuesto, hay muchísimos. Pero por encima de esos 3, difícil de ver, porque es difícil que 3 dibujantes hayan sido tan importantes dentro del lenguaje gráfico como ha podido ser Harold Foster, Alex Raymond o Milton Caniff. Y aparte de eso, pues nada, buenas noches, gracias y no se olviden de que el jueves empezamos, el jueves empieza Santa Cruz con versión virtual, versión presencial para todos aquellos que estén en las Islas Canarias y puedan disfrutar. Y a ustedes, lo dicho, muchísimas gracias a los 3 por este rato. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias.